Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, entonces les comento, hoy vamos a ver dos temas principalmente. Vamos a iniciar con un ejercicio que salió en el examen hace unos añitos sobre ecuaciones de primer grado, que fue el último tema que vimos. Vamos a ver lo que es directamente proporcional e inversamente proporcional. Y vamos a terminar con lo que es sistemas de ecuaciones. Cómo saber cuándo un sistema tiene soluciones, cuando no las tiene. Los principales, voy a enseñarles tres métodos de resolución de ecuaciones, dos por dos, que son, pues, a mi parecer los más útiles, los que más van a emplear. Y vamos a finalizar con ejercicios. Vamos a aprender a plantearlos y pues vamos a resolverlos básicamente por todos los métodos para que podamos practicar. ¿Listo, chicos? Entonces, iniciamos. Entonces, como les comenté, vamos a iniciar por este ejercicio de ecuaciones de primer grado. Entonces, dice lo siguiente. Dice, con respecto a la ecuación 3x más 2 igual a 7x más 5 menos 4x, es correcto afirmar que tiene una solución, tiene dos soluciones, no tiene solución, no tiene infinitas soluciones. Entonces recuerden que para resolver ecuaciones de primer grado, llamamos ecuaciones de primer grado cuando la variable está elevado máximo a la 1. Entonces recuerden que el exponente 1 no se pone, entonces esta sería una ecuación de primer grado. Entonces tenemos como tres tipos de soluciones. Entonces va a tener solución única, pues cuando podamos despejar las variables y pues, nos da un resultado. No va a tener soluciones cuando nos va a quedar del lado izquierdo algo igual al lado derecho. Es decir, por ejemplo, si nos queda 2 es igual a 2, vamos a tener infinitas soluciones. O 3 igual a 3, algo que es obvio, o 0 igual a 0. Y si en cambio nos dan cosas contradictorias, por ejemplo, 4 igual a 3 o 5 igual a 7, entonces esa ecuación no tiene solución. ¿Listo? Entonces recuerden que para resolver una ecuación de primer grado, lo primero que hacemos es resolver todas las ecuaciones, luego pasamos a un lado de las variables, al otro lado de los términos independientes, que son los números, y finalmente despejamos la variable. Entonces, en este caso, pues voy a dejar a la izquierda las variables. Entonces, este 7x que está sumando lo va a pasar a restar, entonces me queda 3x menos 7x, ¿listo? Y ahora este menos 4x lo va a pasar a sumar al otro lado, ¿listo? Y dijimos que a la derecha vamos a dejar los números. Entonces, este 2 que está sumando lo va a pasar a restar. Y el 5 pues lo dejo ahí. Entonces, aquí sumamos. Tengo 3 más 4 me da 7, menos 7 me da 0x, que pues es 0. Y aquí me queda 3. ¿Listo? Entonces, aquí como ven, me quedó algo que no es verdad de matemáticas. 0 no es igual a 3. Entonces, en este caso decimos que no tiene solución. ¿Listo? Eso para finalizar lo que son ecuaciones de primer grado. Bueno, entonces vamos a ver con lo que es variación directa e inversa, o lo que también se conoce como cuando algo es directamente proporcional o inversamente proporcional. Vamos a iniciar con la variación directa. Dos magnitudes son directamente proporcionales si a medida que aumenta una, aumenta la otra, pero eso tiene que ser de forma proporcional, es decir, si una se duplica, la otra también se duplica. Si una se triplica, la otra también se triplica. ¿Listo? A medida que aumenta una, aumenta la otra, pero de forma proporcional. Es decir, si una aumenta 3, la otra no puede aumentar 9. No, 9 veces el tamaño original, por eso se llama directamente proporcional. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tengo esta tablita, entonces vamos a llamar X el número de plátanos y Y al número de cajas. Entonces, como ven, a medida que va aumentando el número de plátanos, 3, 6, 9, también va aumentando el número de cajas. ¿Listo? Entonces, aquí diríamos que son variables directas. De hecho, cuando algo aumenta y lo otro también aumenta, eso se llama que las variables son directamente correlacionadas. Es decir, cuando uno aumenta, la otra aumenta simplemente. Por ejemplo, cuando aumenta la cantidad de kilómetros que usted recorre en un carro, también aumenta la cantidad de galones de gasolina que necesitan para avanzar. Pero llamamos la diferencia entre directamente correlacionado y directamente proporcional es la siguiente. Que, pues sí, en las dos, a medida que aumenta una, aumenta la otra, pero la característica que tiene esta es que si yo divido y entre x, entonces pues recuerden que esta es como una función. X es lo que yo básicamente introduzco a la fórmula y y es el valor que me vuelve. Entonces cuando yo divido y entre x con cualquier par de datos me tiene que dar lo mismo. Entonces ponemos acá. Si divido 1 entre 3 me da un tercio, ¿cierto? Listo. Ahora si divido 2 entre 6, aquí podemos sacar mitad 1 y mitad 3. Nuevamente me da un tercio. Aquí probémoslo otra vez. 3 dividido entre 9, tercera 1, tercera 3, me queda un tercio y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí 5 dividido entre 3, 15, puedo sacar quinta 1 y quinta 3, me da un tercio. Esa es la característica principal de una variable que es directamente proporcional. A medida que uno aumenta, la otra también va a aumentar, pero la otra característica es que si ustedes dividen la imagen entre el valor que metieron, que da esa imagen, básicamente les da siempre una constante que nosotros llamamos K en matemáticas. Cuando vean una K, eso significa constante, ¿listo?
Entonces, más adelante vamos a resolver qué valores tendrían que ir acá, ¿listo? Entonces, ¿cómo se ve la gráfica de dos variables directamente proporcionales? Pues a ver como esto, como una recta, ¿listo? Cuando ustedes vean una recta de este estilo, eso quiere decir que las variables son directamente proporcionales, ¿listo? Es decir, a medida que aumenta una, la otra también aumenta, pero no aumenta de forma desorganizada. Si una se duplica, la otra también se duplica, ¿listo? Entonces, veamos el mismo ejemplo acá. Entonces, X es la gasolina y Y es la cantidad de kilómetros que, por ejemplo, puede recorrer el carro con esa cantidad de gasolina. Entonces, como ven, esto es una magnitud directamente relacionada. ¿Por qué? Porque si dividimos Y entre X, obtenemos 5 dividido entre 1 me da 5, 10 dividido entre 2 me da 5, 15 dividido entre 3 me da 5, 20 dividido entre 4 me da 5. Como ven, siempre da una constante, ¿listo? Ahora, pasemos a la fórmula. Entonces, ¿cómo podemos sacar la fórmula de algo de dos variables que son directamente proporcionales? Entonces, la fórmula va a ser Y es igual a K multiplicado por X, ¿listo? Esta es la fórmula de dos variables que estén directamente relacionadas. Entonces, como ven, si aumenta X, también va a aumentar Y porque están en el mismo renglón. Entonces, esa fórmula la cumple. Y si quiero hallar, por ejemplo, el valor de K que necesito, pues simplemente dos datos. Entonces, por ejemplo, tomemos estos dos de acá. Con un galón de gasolina se recorren 5 kilómetros, entonces reemplazamos. Esto es como si tuviésemos una coordenada 1,5, donde 1 es X y 5 es Y. Entonces, pues reemplazamos acá en la fórmula. Entonces, sería 5 es igual a K por X y X vale 1. Entonces, K vale 5, es decir que la ecuación sería Y es igual a 5 multiplicado por X. Entonces, esta sería la ecuación para estos datos de acá. Entonces, ustedes prueban, si meto 1 acá, me da 5 kilómetros. Ahora, si tengo 2 galones de gasolina, me dan 10. Si tengo 3, me da 15. Si dan 4, me dan 20. Entonces, esa sería la fórmula de hallar. Para identificar que dos variables sean directamente proporcionales y les dan la fórmula, lo crucial es que estén en el mismo renglón. Como ven aquí, Y y X están en el mismo renglón. Por ejemplo, si tuviese algo de este estilo, K dividido entre X, estas no son directamente proporcionales porque no están en el mismo renglón. Porque si X aumenta, pues hace que esto sea menor, es decir, que Y va a ser menor. Entonces, esa es una forma de identificar esa característica, ¿listo? Entonces, ahora sí resolvamos lo de acá. Entonces, nos dicen que tenemos 18 plátanos y queremos ver el número de cajas que necesitamos para empacarlos. Entonces, pues, esto es directamente proporcional porque ya vimos que si dimos Y entre X nos da una constante. Entonces, esto tiene que ser de la forma Y igual a K por X, por la fórmula, ¿listo? Y ahora, entonces, ¿cómo despejo K? Simplemente tomo dos puntos. Entonces, tomemos, por ejemplo, el 5 y el 15. Entonces, 5 sería igual a Y, ¿listo? Y X va a ser igual a 15. Entonces, este 15 que está multiplicando lo pasa a ir al otro lado. Entonces, me queda que K va a ser igual a 5 quinceavos, ¿listo? Quinta 1, quinta 3. Entonces, K vale un tercio, es decir que la fórmula que me relaciona esas dos variables es un tercio, que sería K, multiplicado por X, ¿listo? De hecho, pues esa K también la podríamos hallar sin necesidad de fórmula, pues simplemente es dividir Y entre X, ¿listo? Como ven, de aquí cuando dividen este entre este, les va a dar siempre un tercio, que sería el valor de K. Entonces, acá no tenemos el número de plátanos, que es X, entonces pues reemplazamos simplemente. Un tercio multiplicado por 18. Podemos sacar tercera 1, tercera 6 y llevarle 6. Es decir que se necesitan 6 cajas para empacarlo. Aquí, en este, nos pasa lo contrario. Nos dan el número de cajas y nos dicen cuántos plátanos deberían ir en esas cajas. Entonces, simplemente, pues, ¿qué vamos a hacer? En vez de reemplazar X, pues aquí tenemos es Y. Entonces, reemplazamos Y. Entonces, sería 9 es igual a un tercio por X. ¿Listo? Este 3 que está viendo lo paso a multiplicar. 9 por 3 me da 27. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda hasta ahí, chicos? O podemos continuar. Listo, muchas gracias, chicos. Listo. Entonces vamos a ver más ejemplos. Entonces, por ejemplo, tengo número de pasajeros y Y representa el precio de las boletas. Por lo general, cuando les aparece una tablita así, el primer ítem, la primera variable va a ser X y la segunda va a ser Y. ¿Listo? Entonces, probemos que primero esta es una variable directamente proporcional. Entonces, veamos, a medida que aumenta el número de pasajeros, como vemos, también aumenta el precio de la boleta. Por ejemplo, aquí de 2 a 3 aumenta y aquí de 24 a 36 también aumenta. Ahora, entonces eso quiere decir que son directamente correlacionadas. Ahora, ¿cómo vemos que son directamente proporcionales? Entonces empezamos a dividir Y entre X. 24 entre 2 me da 2. 36 dividido entre 3 me da 2.
48 entre 4 me da 2, ay, perdón, 12. ¿Listo? 61 entre 5 me da 12, 72 dividido entre 6 me da 12 y 84 dividido entre 7 me da 12. Es decir, que como me da constante, es directamente proporcional. Entonces, ¿cómo sacamos la fórmula? Y es igual a K por X, ¿listo? Entonces, podemos sacarla así, ojo, K. ¿Cómo sacamos K? Pues justamente es el resultado de dividir Y entre X, que es 12. Entonces, K vale 12 y X. Es decir, que esta sería la fórmula que representa el comportamiento entre estas dos variables. O si no, lo ven muy claro, lo que pueden hacer es tomar valores. Entonces, tomemos 2 y 24. Entonces, simplemente reemplazamos acá. Y vale 24. ¿Listo? Y X vale 2. Entonces, me queda K por 2. El 2 que está multiplicando pasa a dividir. Me queda 24 sobre 2 es igual a K. Entonces, K es igual a 12 y reemplazo. ¿Listo? Entonces, así hallaría esa fórmula de estas dos variables. ¿Listo? Veamos otro ejemplo. Entonces, tenemos perros y gatos. Entonces, primero tenemos que ver que a medida que uno aumenta, la otra también aumenta. Entonces, veamos, aquí aumentamos y aquí también aumentamos. Entonces, efectivamente, es una variable directamente proporcional. Bueno, directamente correlacionada. Para que sea directamente proporcional, tenemos que empezar a dividir y entre x y nos tiene que dar el mismo resultado. 4 entre 1 me da 4. Esperen, lo voy a hacer con otro color. Me da 4. 8 entre 2 me da 4, 12 entre 3 me da 4 y 6 entre 4 me da 4. Es decir, que efectivamente son variables directamente proporcionales. Entonces, y va a ser igual a k, que ya sé que es 4, por x. ¿Listo? Entonces, si queremos hallar cualquier valor, con esta fórmula la podemos hallar. Si nos dan y, pues reemplazamos acá y, despejamos x. Y si en cambio nos dan x, que es la cantidad de perros, si queremos saber la cantidad de gatos que hay, pues simplemente reemplazamos aquí x y ya. Entonces, por ejemplo, probemos que funciona con esta. Entonces, si tengo 3 perros, entonces me quiere y es igual a 4 por 3. Entonces y vale 12, como aparece aquí en la tabla. ¿Listo? Por ejemplo, podríamos poner qué pasa con 32, por ejemplo. Con 32, hay 32 gatos y quiero saber cuántos perros hay. Y bueno, sé que ese se comporta de forma directamente proporcional y nos da la fórmula. ¿Listo? Entonces, pues como hallamos, simplemente tenemos y, que vale 32. ¿Listo? Eso es igual a 4x y despejamos x. El 4 que está multiplicando va a pasar a dividir. ¿Listo? Entonces, 32 entre 4 me da 8, es decir que x vale 8. Entonces, si hay 32 gatos, hay 8 perros. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver el otro sentido y es cuando algo es inversamente proporcional. Entonces, básicamente, dos variables son inversamente proporcionales cuando a medida que aumenta una, la otra disminuye. Por ejemplo, si ustedes aumentan la velocidad en un carro, va a disminuir el tiempo que tardan en hacer cierto recorrido. Esas serían magnitudes directamente, inversamente proporcionales, perdón. ¿Listo? Ahora, ¿cómo las identifico? Entonces, pues, si uno aumenta y la otra disminuye, podríamos decir que son que están inversamente correlacionadas, como les dije ahora. ¿Qué hace que sean inversamente proporcionales? Cuando ustedes multiplican las dos, les tiene que dar el mismo resultado. ¿Listo? Entonces, la primera que aparece, recuerden, es X, la segunda es Y. Entonces, aquí, por ejemplo, tendríamos 12 por 25. ¿Listo? Entonces, 12 por 25 nos da como resultado 300. ¿Listo? Ahora, 15 por 20, pues sería lo mismo que multiplicar 15 por 2 queda 30 y agregarle un 0. 300, 20 por 15 también me da 300. 30 por 10 también me da 300 y 50 por 6 también me da 300. Entonces, estas son magnitudes inversamente proporcionales. ¿Listo? Entonces, como ven, a medida que aumenta el tiempo en horas, ¿listo? 12, 15, 20, va disminuyendo. Espera, al contrario, a medida que va aumentando el tiempo en horas, va disminuyendo la velocidad. Entonces son inversamente correlacionadas y que las hace inversamente proporcionales, que la multiplicación de las dos siempre me da una constante. Entonces, ahora, ¿cómo hallo la fórmula? Entonces, la fórmula es de esta manera. Y es igual a K por 1 sobre X, o también, pues, para simplificar, puede ser simplemente K sobre X. ¿Listo? Por ejemplo, muchas veces pasa que la gente escribe un medio de X en vez de X medios. Esto y esto son exactamente las mismas cosas. ¿Listo? Solo es como cuestión de escritura. Listo, entonces, la fórmula de que expresa cuando dos variables son inversamente proporcionales es esta acá. Y es igual a K sobre X, ¿listo? ¿Y qué diferencia tiene con la otra? Como ven, están en lados opuestos Y y X, es decir, Y está arriba y X está abajo en el denominador. ¿Por qué? Porque a medida que ustedes aumentan X,
Ustedes saben que si toman un número y van haciendo cada vez más grande el denominador, esa división les va a dar un resultado cada vez más pequeño. Entonces, a medida que aumenta X, disminuye Y. Y, por ejemplo, cuando ustedes dividen algo entre un número muy, muy pequeño, por ejemplo, 0.5, esto lo que hace es duplicarlo, daría 4. Entonces, como ven, a medida que aumenta, que X se hace más pequeña, Y se hace más grande. ¿Listo? Entonces, esa sería la fórmula. Entonces, igual necesitaría de K y ya puedo hallar la relación entre esas dos variables. Entonces, por ejemplo, aquí tengo Y es igual a K sobre X porque es inversamente proporcional. Pero yo sé que K vale 300. Entonces, la fórmula que relaciona estas dos variables sería 300 sobre X. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden poner los valores aquí de X y les va a dar justamente los valores de Y. Entonces, probemos, por ejemplo, con la última. Si X vale 50, Y tiene que valer 6. Entonces, veamos si es verdad. Y sería 300 y entre 50 podríamos simplificar un 0. Quinta 1 y quinta 6. ¿Listo? Como ven, aquí me da 6. ¿Listo? Las tablas se pueden presentar o de forma vertical o también de forma horizontal. Esta y esta tabla son exactamente las mismas, solo es como la forma de presentarla, ¿listo? Entonces vamos a hacer este ejercicio acá. Entonces solo nos dan un dato y tenemos que hallar los mismos y bueno, nos dicen que son variables inversamente proporcionales. ¿Listo? Entonces, primero, hallemos K. Entonces, para hallar K, ¿qué hacemos? Como son inversamente proporcionales, nos toca multiplicar. 12 por 1, 12. Es decir, que K va a valer 12. Otra forma de hallar K es reemplazando la fórmula. Entonces, sabemos que la fórmula es Y es igual a K sobre X. Entonces, tomamos dos puntos, dos valores, 12 y 1, y reemplazamos. Entonces, 12 que representa X. Entonces, sería K sobre 1, ¿no? Perdón, sobre 12. Listo. ¿Y Y cuánto vale? Vale 1. Entonces, el 12 que está viendo lo paso a multiplicar y me da que K vale 12. ¿Listo? Y con eso ya hallé la fórmula que me relaciona esas dos variables. Entonces, Y va a ser de la forma K, que acabamos de decir que es 12, sobre X. Entonces, con esto ya podemos hallar el resto de valores. Entonces, aquí nos dan todos los valores de Y y tenemos que ver qué valores de X necesitamos. ¿Listo? Entonces, pues simplemente reemplazamos Y por los valores que tenemos y tenemos que encontrar cuánto vale X. Entonces, reemplazamos Y vale 2. Si Y vale 2, tendríamos que 2 es igual a 12 sobre X. ¿Listo? Este X que está dividiendo lo va a pasar a multiplicar, entonces me queda 2X es igual a 12. ¿Listo? Como necesito despejar la X, ese 2 que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces, X es igual a 12 entre 2, es decir, que X vale 6. ¿Listo? Entonces, aquí va a valer 6. ¿Listo? Hagamos los otros. Entonces, por ejemplo, con 3, entonces tendríamos que 3 es igual a 12 sobre X. ¿Listo? Entonces el X está yendo pasa a multiplicar y luego el 3 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces X va a ser 12 y entre 3. Entonces va a valer 4. ¿Listo? Entonces esto va a valer 4. Listo. Siguiente con 4. ¿Qué pasa si Y vale 4? Entonces tendríamos 4 es igual a 12 entre X. Esta X la voy a pasar a multiplicar. Entonces me queda 4X y el 4 lo voy a pasar luego a dividir para despejar que me quede solo X. Entonces X sería 12 dividido entre 4, que esto me va a dar 3. ¿Listo? Y finalmente con 5 tendría que X va a ser igual a 12 quintos. ¿Listo? Entonces de esta manera hallaríamos esta tablita acá. Y si ustedes comprueban, cada vez que multiplicamos 6 por 2 da 12, 4 por 3 da 12, 4 por 3 da 12, 12 quintos por 5 me da 12. ¿Listo? Esa es la forma. Ahora, ¿cómo es la gráfica? ¿Listo? Entonces, veamos a ver cómo es la gráfica de dos variables que son inversamente proporcionales. Entonces, la gráfica ya es un poquito diferente, no es una recta, sino, como ven, es esta curvita acá. Esta es una curva que va bajando. Esta es la característica de la gráfica de dos variables que son inversamente proporcionales. ¿Listo? Como ven, a medida que voy aumentando aquí en X, ¿qué va pasando con los valores de Y? Van disminuyendo. Entonces, como ven aquí, entre más chiquito sea el valor de X, más grande va a ser su imagen. Y a medida que voy aumentando, voy tomando valores cada vez más grandes, la imagen se va haciendo cada vez más pequeña. ¿Listo? Entonces, terminemos con este ejercicio, dice. Tenemos el número de llaves, entonces vamos a ponerle esto X, a esto y este es el tiempo de llenado en horas. Básicamente, imagínense que esto es un tanque, y pues entre más llaves habrá yo para llenarlo, pues se va a llenar en menor tiempo. Entonces, ¿qué me piden hallar? Estos valores de A, B y C. Entonces, recordemos, ¿cómo debería ser la fórmula? Debería ser Y
es igual a K sobre X, ¿no? Porque son inversamente proporcionales. Si son directamente proporcionales, es K por X, ¿listo? También pueden guiarse de la siguiente manera. Si son directamente proporcionales dos variables, para identificar que son directamente proporcionales, tienen que estar en el mismo renglón, es decir, en el renglón de arriba. Y si son inversamente proporcionales, una está en el renglón de arriba y otra en el de abajo. Entonces, ¿cómo hallo K? Hay dos formas. Primero, tomo dos puntos, o la forma fácil es simplemente, como sé que esto ya me dicen que es inversamente proporcional, multiplico esta acá, 8 por 5 me da 40. Y como ven, aquí también se cumple, 8 por 5 me da 40. Entonces K va a valer 40, es decir que la fórmula que regula estas dos variables va a ser de esta manera, 40 dividido entre X, ¿listo? O si no lo ven así tan fácil, entonces recuerden, toman dos datos, 8 y 5, y reemplazan acá. Y, ¿cuánto valdría? 8. ¿Listo? K, pues es el valor que queremos hallar. Y X, ¿cuánto vale? 5. Entonces, este 5 que está viendo lo paso a multiplicar, me queda acá. 8 por 5 me da 40, y ahí también hallarían el valor de K. Entonces, ahora, hallemos los valores que nos pide el ejercicio. Entonces, nos piden el valor de Y cuando X vale 6. Entonces, simplemente voy aquí a la fórmula y reemplazo. Entonces, Y sería igual a 40 dividido entre 6. ¿Listo? Entonces, puedo sacar mitad 3, mitad 20. Aquí no puedo simplificar, es decir que A va a valer 20 tercios. ¿Listo? Y si ustedes multiplican 20 tercios por 6, justamente les va a dar 40. ¿Listo? Ahora hallemos B. Entonces, Y sabemos que es de la forma 40 entre X, pero en este caso X vale 7. Y aquí no podemos simplificar nada, entonces B va a valer 40 séptimos. Listo. Ahora terminamos con este. Entonces, en este caso de acá, lo que pasa es que nos dan el valor de Y y necesitamos ir el de X, entonces pues no cambia mucho. Tenemos Y es igual a 40 entre X, necesitamos el valor de X, entonces pues lo despejamos de ahí. Entonces primero, esta X que está multiplicando, dividiendo la voy a pasar a multiplicar, entonces me queda X por Y es igual a 40. Y como necesito despejar X, el Y que está multiplicando lo va a pasar a dividir. 40 dividido entre Y. Entonces X sería igual a 40 dividido entre 4.4. Entonces, pues como no sabemos hacer esa división, voy a pasar este 4,4 a fracción. Entonces recuerden que cuando tengo un decimal finito, simplemente escribo el número arriba y el denominador, que va a ser un 1, seguido de tantos ceros como cifras tenga el periodo, perdón, en la parte decimal. Entonces aquí tengo una sola cifra decimal, entonces 10. Entonces 4,4 es lo mismo que 44 y entre 10. Entonces ya que lo pasé a fracción, puedo reemplazar acá, es decir que eso sería 40 dividido entre 44 décimos. Entonces aquí va a ser producto de extremos y medio. Recuerden que el que no tiene denominador, pues le ponemos denominador 1. Entonces multiplicamos este por este, me da 40 por 10 dividido entre 44. Entonces puedo sacar mitad 20, mitad 22, mitad 10, mitad 11. Y pues aquí ya no podemos simplificar más. Entonces esto va a ser 100 sobre 11. ¿Listo? Entonces si ustedes compran acá, si multiplicamos 100 onceavos por 4,4, justamente el resultado va a ser 40. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Antes de pasar a los ejercicios. Listo, entonces vamos a hacer un ejercicio. Dice lo siguiente. La carga de una columna, entonces, pues como les dije, ustedes no se compliquen para nombrar variables, pues si es carga, pongámosle C. ¿Listo? Entonces dice, la carga de una columna cilíndrica sobre una superficie plana varía directamente con la cuarta potencia. Entonces, primero, fijémonos, varía directamente, es decir que la próxima variable tiene que estar en el mismo renglón porque varía directamente. Entonces dice, varía directamente con la cuarta potencia de su diámetro. Entonces pongámosle diámetro D y dice que varía con su cuarta potencia. Eso sería D a la 4. Entonces estas dos variables son directamente proporcionales porque están en el mismo renglón. Ah, bueno, toca agregarle la acá. Listo. Y dice que varía inversamente con el cuadrado de su longitud. Entonces, pues pongamos la longitud L y el cuadrado de su longitud sería L medios. ¿Listo? Entonces, esta sería la fórmula de la carga de la columna, donde D es directamente proporcional porque está en el mismo renglón, es decir, que cuando aumenta D, aumenta C y viceversa. Cuando aumenta C, aumenta D. Y L y C son inversamente proporcionales. Cuando yo aumento L, como está el denominador, va a hacer que C se haga cada vez más pequeño.
Entonces dice, si el diámetro y la longitud se reducen a la mitad, entonces la carga se duplica, se reduce a la mitad, se hace 4 veces mayor o se reduce a la cuarta parte. Entonces, ¿qué me dice? Que el diámetro y la longitud se reducen a la mitad, es decir, si el diámetro era d, pues su mitad va a ser d medios, ¿no? Listo, elevado a la cuarta. Listo, sobre. Entonces, la longitud es L, la longitud, si la reduzco a la mitad, sería L medios elevado al cuadrado. Y ahora desarrollo esas operaciones, entonces me quedaría que C es igual a K multiplicado por, entonces recuerden, cuando tengo esta potencia, ¿qué pasa? Se reparte. Entonces, se va a repartir con la D y se va a repartir con el 2. Entonces me queda D a la 4, ¿cierto? ¿Listo? Sobre 2 a la 4, que 2 a la 4 es 16. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Listo. Ahora pasemos a la longitud. Entonces, reparte el 2, me queda L medio, L al cuadrado, sobre 2 al cuadrado, que es 4. ¿Listo? Aplico producto de extremos y de medios. Entonces me quedaría que la carga va a ser igual a 4 multiplicado por K por D a la 4, ¿listo? Y voy a dividirlo entre, esto, los internos que sería 16 por L al cuadrado. Vamos a ver qué podemos simplificar acá. Cuarta 1 y cuarta 4, es decir que la carga sería K multiplicado por D a la 4 sobre 4 L al cuadrado. Y ahora comparémoslo con el original. Entonces, como el original es esta y la nueva que nos dio acá, voy a ponerle C2, es la que nos acaba de dar. Entonces, comparen K es igual, D a la 4 y D a la 4 son iguales, L al cuadrado y L al cuadrado son iguales. ¿En qué cambia? En este 4. Entonces, como ven, esta C2 es 4 veces más pequeña. ¿Por qué? Porque tiene un 4 en el denominador. Si estuviese en el numerador, sería 4 veces más grande, pero como está el denominador, hace que sea 4 veces más pequeña. Otra forma de verlo simplemente es dividir este entre este. ¿Listo? Entonces, pues hagamos esa división. K por D a la 4 sobre L al cuadrado dividido entre K D a la 4 sobre 4 L al cuadrado. ¿Listo? Entonces hacemos producto de extremos y producto de medios. Entonces me queda 4 multiplicado por K por L al cuadrado por D a la 4 sobre K multiplicado por L al cuadrado por D a la 4. Vamos que podemos simplificar. D a la 4 sea con D a la 4, L al cuadrado con L al cuadrado y K con K. 4 veces. Entonces cuando ustedes dividen, si les da un número mayor que 1, mayor o igual que 1, o sea, les da un número entero, ¿qué significa? Que el de arriba es 4 veces más grande que el de abajo, pero si en cambio les da una fracción, por ejemplo, dividen x entre y el resultado les da un tercio, quiere decir que el de abajo es 3 veces más grande que el de arriba. Entonces, en este caso nos da que el original es 4 veces más grande que el chiquito, que eso es lo mismo que decir que el segundo es 4 veces más pequeño que el primero. Entonces, la respuesta correcta sería la D. Se reduce a la cuarta parte. ¿Tienen alguna duda hasta ahí sobre la explicación o sobre la división que hicimos o cualquier duda que tengan, saben que la pueden comentar? Listo. Entonces, ya terminamos con este tema y vamos a pasar a lo que son el sistema de ecuación, que es un sistema de ecuaciones. Básicamente llamamos sistema a un conjunto, entonces aquí vamos a tener varias ecuaciones. Entonces, ¿cómo clasificamos los sistemas? Básicamente, para clasificar un sistema vamos a ver cuántas ecuaciones tenemos y cuántas variables. Entonces, por ejemplo, aquí tengo dos ecuaciones, esta sería una ecuación y esta sería otra ecuación que corresponde al primer número acá. Tengo dos ecuaciones y cuántas variables tengo. Tengo x y x y y. Entonces, este sería un sistema de ecuaciones 2 por 2 porque tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Listo? Ustedes para resolver un problema, por ejemplo, si les dan tienen tres variables, mínimo, a menos de que se cancele alguna, mínimo tienen que tener tres ecuaciones para poder resolver cada una de esas incógnitas. Veamos este ejemplo acá. Tenemos una, dos, tres ecuaciones. Entonces sería un sistema de 3 por, tengo x, y z, tres variables. Entonces este es un sistema de ecuaciones 3 por 3. ¿Listo? Vamos a fijarnos especialmente en los sistemas de ecuaciones 2 por 2. Entonces vamos a preguntarnos, ¿cómo se ve gráficamente un sistema de ecuaciones 2 por 2? Pues si ustedes se dan cuenta, esto acá son rectas. ¿Por qué? Porque podemos despejar de acá y nos va a quedar, por ejemplo, si despejamos ya que nos va a quedar y es igual a 4 menos x todo dividido entre 2. Listo.
Y esto es la ecuación de una recta. Bueno, podemos organizarla de mejor forma. Y es igual a menos x medios más 4. ¿Listo? Esto sería una recta. Entonces, más o menos, diga, bueno, pendiente negativa por 4. Digamos que es más o menos algo así. ¿Listo? Y la de acá, al graficarla, digamos que en pendiente positiva nos tiene que dar algo así. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros resolvemos un sistema de ecuaciones 2 por 2, lo que en verdad estamos haciendo es el punto de intersección de esas dos rectas. ¿Listo? Va a ser la solución. Entonces, en este punto se van a intersectar las dos rectas. Y este punto, ¿qué coordenadas tiene? X, Y. Entonces, esas coordenadas de ese punto van a ser las respuestas a las soluciones. Esa es la forma de ver gráficamente un sistema de ecuaciones. ¿Listo? Entonces, veamos otro ejemplo. ¿Listo? Entonces, tenemos estas dos ecuaciones de acá, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, los vamos a graficar. Entonces, tan y tan. Entonces, este puntico acá, que es la intersección, correspondería a la solución de esas ecuaciones, digamos que tenga coordenadas P, Q. Entonces, ustedes reemplazan esas coordenadas del punto de intersección acá en este sistema de ecuaciones, justamente les va a dar el resultado. Ustedes reemplazan acá, les va a dar 4, y si reemplazan acá, les va a dar 3. ¿Listo? Eso es como un sistema de ecuaciones gráficamente. Son simplemente gráficas rectas y en donde se cortan. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si tuviésemos un sistema de tres ecuaciones con, bueno, con dos incógnitas, digamos, algo así? Esta sería la primera, listo, digamos que esta acá sea la segunda, y digamos que esta acá sea la tercera, listo. Tengo este sistema de ecuaciones, listo, igual a 0. Entonces, voy a graficarlas. Entonces, como saben, cada una de esas que representa una recta. Entonces, tendría tres rectas de acá. Entonces, ¿cuál sería la solución de ese sistema de ecuaciones? Va a ser el punto en el que se intersecten las tres. ¿Listo? No basta con que se intersecten dos, tienen que intersectarse las tres, porque como es un sistema, las tres tienen que tener la misma solución. Entonces, digamos que esto tenga coordenadas x, y, ese punto de intersección. Entonces, te reemplazan acá x y y, en todas les tiene que dar. ¿Listo? Así es como si un sistema de ecuaciones es simplemente gráficas rectas y donde se corten, esa va a ser la solución. De hecho, ese es el primer método que nos explica en el colegio. Eso se llama método gráfico, que es básicamente despejamos y en cada una de las ecuaciones, graficamos esa ecuación. Recuerden que para graficar una recta simplemente necesitan dos puntos, entonces le dan un valor en X, les va a dar una imagen, grafican ese punto. Toman otro valor en X, les da una imagen, grafican ese punto y trazan una recta. ¿Listo? Así grafican una recta, básicamente. Necesitan solo dos puntos. Grafican las dos rectas y el punto en el que se intersecta pues, va a ser la solución de ese sistema de ecuaciones. Pero ¿qué va a pasar? Muchas veces nos dan números fraccionarios y pues no es tan fácil verlo, no es tan sencilla ver la solución. Muchas veces, pues, ¿qué pasa en ese caso? Que los profesores ajustan para que den soluciones enteras como 1,2 y se ve bien. Pero aquí vamos a aprender tres métodos principales para resolverlas: sustitución, igualación y eliminación. ¿Listo? El que ustedes prefieren, no hay uno que sea mejor que el otro, uno se puede acostumbrar a uno o no le puede gustar uno, pero lo importante es que con el que ustedes sepan puedan resolver la ecuación. Entonces voy a explicarles cada uno de ellos y si quieren para practicar, ustedes resuelvan esos mismos ejercicios con el método que a ustedes les guste, les tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, así como en las ecuaciones lineales teníamos tipos de soluciones, es decir, tenía solución única, no tenía soluciones o todos los números reales eran soluciones, aquí también hay tipos de soluciones. El primer tipo de solución se llama, se dice que un sistema es compatible cuando tiene solución e incompatible cuando no tiene solución. ¿Listo? Pues aquí los nombres no se enfoquen. Básicamente vamos a ver tres tipos principales. Que tiene solución única, es decir, que X y Y son únicos, que tiene infinitas soluciones, pero vamos a ver que eso tiene una excepción porque no pueden ser cualquier par de números. ¿Listo? Y el tercero es que no va a tener solución. ¿Listo? Entonces, primer caso, que tienen solución única, que es lo que se llama aquí el sistema, que es un sistema compatible determinado. Entonces, como les comenté, si solucionar un sistema de ecuaciones básicamente es graficarlas. Entonces, digamos que esta de acá sería la gráfica de una recta y esta la de otra. Entonces, este punto en el que se intersectan X, Y va a ser la solución del sistema de ecuaciones, pues se llama solución única. De hecho, dos rectas solo se pueden intersectar en un punto. ¿Listo? Ya vamos a ver las excepciones, pero siempre se intersectan en un solo punto. Por eso nos garantiza que la solución sea única. Entonces, por ejemplo, yo grafiqué estas de acá, x más 5, y listo, x más 5 sería esta de acá. ¿Listo?
y la otra, esta de acá, es la de arriba. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Yo los grafico, saco la intersección y bueno, digamos que la intersección me da 2,3. Entonces, si yo reemplazo acá, listo, que era este ya. No entendía por qué me daba positivo los dos, listo. Entonces, grafiqué las dos rectas acá y me dice que se intersectan en el punto 2,3, es decir, que esas son las soluciones. X vale 2 y Y vale 3. Entonces, si reemplazamos acá X por 2 y Y por 3, tenemos que 2 más 3 me da 5. Y si reemplazamos acá, tenemos 2 por 2, 4. Y 3 por 3, 9. 9 más 4 me da 13. Entonces, el sistema sí tiene solución. Entonces, gráficamente, como vemos que un sistema tiene solución, se intersectan en un solo punto. Listo. Siguiente tipo de solución. ¿Qué es lo que se llama que un sistema sea compatible e indeterminado? Compatible quiere decir que tiene solución. Pero indeterminado quiere decir que este es el caso en el que tenemos infinitas soluciones. Entonces, pues nosotros siempre nos venden que tiene infinitas soluciones, pero eso tiene un gran pero. Y el gran pero es que tiene infinitas soluciones, efectivamente, pero las soluciones son todos los puntos que pertenecen a las rectas del sistema de ecuaciones. Bueno, entonces primero, ¿por qué llega a pasar que tenga infinitas soluciones? Porque simplemente las dos rectas, al graficarlas, son la misma recta. Entonces, pues es que en matemáticas, por ejemplo, aplicamos un truco que es que cuando queremos sacar otra ecuación igual, pues multiplicamos por un número. Entonces va a multiplicar todo por 2. Entonces va a 2 por 2 me da 4. Listo, 2 por y me da 2y. Y 4 por 2 me da 8. ¿Listo? Entonces, si yo grafico estas dos ecuaciones en un mismo plano, me va a dar como el gráfico de acá. Una me va a quedar encima de la otra porque en verdad son la misma. ¿Listo? Solo que pues a veces tiene negativos, pero es exactamente la misma. Entonces, como ven, nosotros dijimos que la solución de un sistema de ecuaciones que es la intersección. Entonces, pues si una está encima de la otra, ¿cuál es la intersección? Justamente van a ser todos estos punticos que pertenecen a las dos rectas. ¿Listo? Entonces no son cualquier par de puntos, es decir, estos puntos de acá no son soluciones de ese sistema de ecuaciones, sino que son los punticos que están sobre la recta. Entonces, pues como nosotros no graficamos, ¿cómo sabemos eso analíticamente? Por ejemplo, yo quiero ver que 2,0 es una solución a ese sistema de ecuaciones. ¿Listo? Te recuerden que la ecuación es 2x más y igual a 4. Entonces, ¿cómo sé si es una solución o no? Pues simplemente reemplazo. Entonces, x vale 2, entonces tendría 2 por 2, ¿listo? Y y vale 0, igual a 4. Entonces, 2 por 2, 4, más 0 me da 4, igual a 4. Entonces, efectivamente, este punto acá sí pertenece a las soluciones. Es decir, que ese punto, 2,0, sería este puntico acá. ¿Listo? Como ven, está sobre la recta. ¿Listo? Ahora probemos con este punto de acá. 3, menos 4. Entonces 3, menos 4 estaría por acá. Como ven, no va a pertenecer a la recta, entonces no va a ser solución, pero ahora veámoslo analíticamente. Entonces reemplazamos x por 3 y y por menos 4. Entonces tengo 3 por 2, 6, menos 4 me da 2. ¿Y 2 es igual a 4? No. Entonces, este punto de acá no pertenece a la solución. Entonces, esa es la aclaración que les quería hacer. Cuando les dicen que un sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones, no quiere decir que sea cualquier parte de puntos, sino que justamente son los puntos que pertenecen a la recta. ¿A cuál recta? Pues a cualquiera de las dos, porque como les digo, estas dos rectas son la misma. Entonces, podríamos reemplazar estos dos que vimos acá, los reemplazamos acá, y justamente si reemplazamos el primero, sí va a pertenecer, pero si reemplazamos el segundo, no. ¿Listo? Entonces, eso significa que tiene infinitas soluciones. Pues sí, efectivamente, como la recta se extiende indefinidamente, es decir, acá no tiene fin, sino que sigue, 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 y acá también, pues va a tener infinitos puntos. Entonces, por eso se llama que tiene infinitas soluciones, pero hay que tener cuidado con esa aclaración, no son números cualquiera. ¿Listo? Ahora, el tercer tipo, que es un sistema incompatible o sin solución, es lo que sucede gráficamente. Gráficamente lo que sucede es que el grafica las rectas, estas dos de acá tienen la misma pendiente, entonces cuando vamos funciones lineales vamos a ver que es la pendiente, pero básicamente la pendiente para adelantarles es la inclinación. Entonces cuando nosotros nos enseña el colegio que dos cosas son paralelas, cuando nunca se llegan a tocar, pues justamente es lo que pasa acá. Tienen la misma pendiente, la misma dirección y jamás se van a llegar a tocar, es decir, esta va a seguir por acá, esta por acá y jamás se van a tocar, es decir, que no va a haber solución. ¿Listo? Entonces uno como eso, pues simplemente podría despejar y en cada una de ellas y ver que la pendiente es la misma. ¿Listo? Y con eso veríamos que no tiene solución. Aunque vamos a ver un truco mucho más fácil que consiste en solo dividir. Entonces vamos a identificar cómo saber el tipo de solución de un sistema de ecuaciones sin resolverla. ¿Listo?
Entonces, eso es lo primero, porque muchas veces nos preguntan, ¿tiene solución única, infinitas soluciones o no tiene solución de lleno? Entonces, pues simplemente vamos a aplicar este truco que les voy a dar y ya. Con eso básicamente es dividir los números y con eso vamos a saber, ¿listo? Entonces, ¿cómo identifico el tipo de solución de un sistema de ecuaciones? Simplemente voy a dividir los números, los coeficientes de x entre el otro coeficiente de x, el de y entre y y el término independiente entre el término independiente. Entonces, primero toca tener las ecuaciones de esta manera. X y y de un lado y el término independiente de otro. ¿Listo? Como ven aquí en todos, se cumple eso acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a dividir cada uno de estos en el de abajo. Entonces, por ejemplo, 2 dividido entre menos 2, ¿listo? Sería 4 dividido entre menos 4, ¿listo? Y voy a poner un igual para el tercero, 6 dividido entre menos 6. Y hacemos las divisiones. Entonces, 2 dividido entre menos 2, más entre menos me da menos. Primero yo miro el signo. 2 dividido entre 2 me da 1. Entonces, el resultado aquí me da menos 1. Ahora, divido acá, me da menos 1. Y divido acá y me da menos 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el criterio? Cuando ustedes toman los coeficientes de arriba y los dividen en de abajo, si cada uno de estos tres les da el mismo, quiere decir que tiene infinitas soluciones. ¿Listo? Infinitas soluciones. Esto básicamente quiere decir que estas dos rectas son exactamente la misma. ¿Cómo llegué de esta a esta? Simplemente multiplicar por menos 1. Cuando ustedes multiplican al lado izquierdo y al lado derecho de una igualdad por un mismo número, no se va a afectar, ¿listo? O también dividir, pues no se puede el cero, pues, pero si ustedes dividen, por ejemplo, arriba entre 2, obtendríamos como ecuación x más 2y igual a 3, ¿listo? Y estas ecuaciones de acá serían exactamente la misma, ¿listo? Entonces, ¿cómo sabemos que un sistema tiene infinitas soluciones? Cuando divido los coeficientes del de arriba en el de abajo y todos me dan el mismo número, ¿listo? ¿Tienen alguna duda sobre ese criterio? ¿Está ahí o todo claro? Listo, perfecto. Entonces, ahora, vamos a ver los otros dos casos. Entonces, veamos el de acá. Listo. Entonces, nuevamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir el de arriba en el de abajo. Entonces, 4 dividido entre 4. Entonces, recuerden que x y y tienen que estar a izquierda. ¿Listo? Y el término independiente a la derecha. Y tiene que estar x debajo de x y y debajo de y. Entonces, hagamos esta prueba. Tengo 4 dividido entre 4. 4 dividido entre 4. Y 6 dividido entre 2. Vamos a ver cuánto nos da esas divisiones de ahí. 4 entre 4 me da 2, ¿cierto? Perdón, 1. ¿Listo? 4 entre 4 me da 1. ¿Listo? Y 6 dividido entre 2 me da 3. Entonces, el siguiente criterio es, si los dos primeros me dan iguales y el tercero me da diferente, esto no tiene solución. ¿Listo? Esto no tiene solución. Entonces, en este caso, estas dos ecuaciones, si las grafican, lo que les va a pasar es que van a tener la misma pendiente. Entonces, esto va a tener pendiente negativa, sí. Entonces, va a quedar algo así. ¿Listo? Entonces, jamás se van a intersectar. Estos no tienen solución. Entonces, recordemos, si dividen y los tres les da igual, infinitas soluciones. Ahora, si dividen y los dos primeros les da igual, pero el tercero diferente, no tiene solución. ¿Listo? Ahora vamos a ver un caso en el cual tiene solución única. Entonces, nuevamente dividimos acá, entonces sería 4 dividido entre 1. Ahora, acá tendría 3, pero ¿entre qué divido? Aquí, como ven, no hay y, entonces tendría que dividir entre 0. Entonces, aquí tengo un problemita, ¿no? Porque no puedo ir entre 0. Entonces, ¿qué hago? Pues divido el de abajo en el de arriba. También podemos hacer eso, ¿listo? Entonces, sería 1 dividido entre 4, 0 dividido entre 3 y 2 dividido entre 5. Entonces, pues si no puedo ir la de arriba en la de abajo, pues cambio, divido la de abajo en la de arriba y utilizo los mismos criterios. Entonces, acá me da un cuarto, acá me va a dar 0. Bueno, un cuarto de 0.25, para ser exactos. Y 2 quintos me va a dar 0.4. Entonces, ¿cómo sé que un sistema de ecuaciones tiene solución única? Cuando los dos primeros me den diferentes. ¿Listo? Entonces, hagamos un repaso de los tres criterios. Infinitas soluciones, al dividir, los tres me dan el mismo valor. No tiene solución, los dos primeros me dan iguales y el tercero diferente. Y tiene solución única cuando los dos primeros son diferentes. ¿Listo? Esos son los tres criterios. Entonces veamos el ejemplo acá. Entonces este es un ejercicio para ustedes. Entonces tenemos esta ecuación. Se la leo por si no está claro. Dice 3x más y es igual a 3 y la segunda es 6x menos 4y igual a menos 6. Entonces ustedes me dicen si tiene infinitas soluciones, no tiene solución o tiene solución única de acuerdo a los criterios que vimos. ¿Listo? Les doy 2 minuticos para que hagan ese ejercicio.
Listo, chicos, entonces vamos a ver. David dice que es solución única, entonces vamos a ver si es cierto. Entonces, empezamos a ir 3 dividido entre 6, 1 dividido entre menos 4, listo, y 3 dividido entre menos 6. Entonces tenemos que esto me da tercera 1, tercera 2 me da un medio, esto me da un cuarto, menos un cuarto, y entonces ya, ahí lo sacamos, porque recuerden que el criterio para decir que tiene solución única es que estos dos sean diferentes. Entonces, si estos dos son diferentes, solución única. Si los tres son iguales, infinitas soluciones. Y si los dos primeros son iguales, pero el tercero es diferente, no tiene solución. Entonces, correcto, tiene solución única. Esto tiene que ver con determinantes y matrices, pero pues funciona, que es lo importante, nos ayuda a calcular de forma rápida. Entonces, vamos a resolver estos ejercicios. Entonces, dice, del sistema de ecuaciones, entonces, si no está muy claro, entonces lo resuelto acá. Tengo 3x más 5y igual a 1. ¿Listo? Esa es la primera ecuación. Y la segunda es 2x menos 3y igual a 0. ¿Listo? Entonces nos dan ese sistema de ecuaciones y nos dicen, es correcto afirmar que tiene solución única, tiene exactamente dos soluciones. Entonces, primero, esto no puede pasar. Tiene exactamente dos soluciones, no, porque pues justamente vimos que al graficar estas rectas, ¿qué va a pasar? Tiene una única solución. Entonces, esta de tajo ya la descartamos. ¿Tiene solución única? ¿Tiene infinitas soluciones o no tiene solución? Entonces empezamos a dividir. 3 dividido entre 2, 5 dividido entre menos 3. Tengan cuidado que tiene que estar alineado x con x, y con y y el término independiente. Y 1 entre 0. Entonces, primero acá tenemos un problema por el 0. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues hagamos el proceso contrario. Pues dividamos la de abajo y la de arriba. Entonces, 2 dividido entre 3, menos 3 dividido entre 5, listo, y 0 dividido entre 1. Entonces, esto nos da 2 tercios y esto nos da menos 3 quintos. Las dos son diferentes. Como son diferentes, esto debe tener solución única. ¿Listo? Y como ven, no hubo necesidad de resolver la ecuación. ¿Listo? Entonces, eso tiene solución única. Listo. Ahora dice, siguiente punto. Dice, el sistema de ecuaciones 2x más 5y igual a 3 y k por x más 10y igual a 1 no tiene solución si k es igual a. Entonces, pues k básicamente es un número. Entonces, 2 dividido entre k, 5 dividido entre 10 y 3 dividido entre 1. Entonces, ¿qué nos piden? El valor de k para que no tenga solución. Entonces, para que no tenga solución, ¿qué tiene que pasar? Recuerden que este de acá tiene que ser igual a este de acá, ¿cierto? Para que no tenga solución. Y pues tiene que ser diferente a este de acá. Entonces, pues igualemos esos 2 entre k es igual a 5 sobre 10. Entonces, cuando tenemos este tipo de ecuaciones, lo que podemos hacer es multiplicar a sin cruz. ¿Listo? Entonces me queda 2 por 10 me da 20. Es igual a 5k. El 5 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces me queda 20. K es igual a 20. Dividido entre 5. Y K valdría 4. Entonces, si nosotros ponemos acá 4, ¿qué va a pasar? Que estos dos van a ser iguales y como es diferente a la tercera, no va a tener solución. ¿Listo? Entonces, la respuesta correcta sería la opción C. ¿Listo? Entonces, antes de pasar a los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones, les dejo este ejercicio, 2 minuticos para que hagan este ejercicio. Dice, del sistema de ecuaciones, a por x más y igual a 1 y 2x menos y igual a 2, es correcto afirmar que si a tiene el valor de menos 2, entonces el sistema tiene infinitas soluciones, tiene solución única, no tiene solución, no tiene dos soluciones. Bueno, les ayudo quitando esto. ¿Listo? Entonces, tienen dos minuticos y ya les doy la respuesta correcta. Valentina, tiene infinitas soluciones cuando al hacer las divisiones todas te dan la misma, ¿listo? Entonces, cuando todas divides y todas te dan la misma, tanto en X, Y y el término independiente te da el mismo número, tiene infinitas soluciones. Cuando los dos primeros te dan diferentes, solución única. Y cuando los dos primeros te dan igual, pero el tercero diferente, no tiene solución. ¿Listo? Listo, entonces vamos a ver. Dicen que es la C o la B. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, A vale menos 2. Entonces, pues reemplacemos aquí, ¿no? Esto va por menos 2. ¿No? Entonces, hagamos las divisiones. Tengo menos 2 dividido entre 2
1 dividido entre menos 1 y 1 dividido entre 2. Entonces tengo menos 2 dividido entre 2 me da menos 1, 1 dividido entre menos 1 me da menos 1, y esto me da un medio. Entonces, como los dos primeros son iguales, pero el tercero es diferente, no tiene solución. Entonces, la respuesta correcta sería la opción C. ¿Listo? Entonces, repaso rápido los criterios. Si los tres números me dan, bueno, primera cosa que puede pasar, que un denominador les dé cero, entonces, pues, ¿qué pasa? No se compliquen. En vez de ir la de arriba en la de abajo, dividen la de abajo en la de arriba, y ya. Solucionen ese problema. Recuerden que tiene que estar x con x, y con y el término independiente alineado con su término independiente. ¿Listo? Entonces, si los tres valores dan igual, infinitas soluciones. Si los dos primeros les dan el mismo resultado, pero el último les da diferente, no tiene solución. Y si los dos primeros les daba diferente, tiene solución única. ¿Listo? Entonces, métodos para resolver sistemas de ecuaciones 2 por 2. ¿Listo? Entonces, el primer método que vamos a ver es sustitución. Entonces, ¿en qué consiste la sustitución? Vamos a despejar la variable que nos quede más fácil, x o y. Bueno, y recuerden, no tiene que ser exclusivamente x y y, puede ser p y q, cualquier letra, ¿listo? Entonces, reemplazamos una variable digamos, en la primera ecuación. ¿Y qué vamos a hacer? Despejar ese valor que nos dio, reemplazarlo en la segunda, ¿listo? Entonces, simplemente, pues aquí voy a despejar x de la primera porque pues está fácil, simplemente es pasar a sumar al otro lado el 2y, porque aquí me queda más complicado. Por ejemplo, si quiero despejar x, me tocaría pasar el y restar al otro lado y luego ir por 3, me queda un poquito más complicado, o poder despejar y, ¿listo? Con cualquiera de las dos. Entonces, voy a despejar x de la primera, entonces x sería igual a el menos 2y, está aquí restando, pasaría al otro lado a sumar, me quedaría menos 4 más 2y. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste el método de sustitución? Ahora, esta x que despeje acá, pues, ¿dónde va a reemplazarla? En la segunda, porque pues si la reemplazo en la primera me va a quedar algo como menos 4 igual a menos 4. Me va a quedar algo obvio, ¿listo? Entonces reemplazamos, entonces 3 multiplicado por x, pero x, ¿cuánto vale? Menos 4 más 2y, ¿cierto? Listo. Y el resto lo dejamos igual. Entonces acá aplicamos la propiedad distributiva, que es este por este y este por este, me queda menos 12 más 3 por 2, 6y, más y igual a 9. ¿Listo? Y como ven aquí, ¿en qué se convierte esto? En una ecuación de primer grado, de las que ya vimos. Tenemos una sola variable. ¿Listo? Entonces, ¿cómo resolvemos esa ecuación? Entonces, dejamos al lado izquierdo las y al lado derecho los términos independientes. Entonces, 6y más y me daría 7y igual a, entonces, este menos 12, lo paso al otro lado a sumar, entonces me queda 9 más 12, ¿cierto? ¿Listo? Entonces me queda 7y es igual a 9 más 12 me da 21. Y ahora como necesito la y sola, pues simplemente el 7 que está multiplicando lo paso a dividir. Y es 21 séptimos, ¿listo? Entonces esto me da que y vale 3, ¿listo? Y ahora ¿cómo hallo x? Pues simplemente en el despeje que hice, reemplazo y por 3. Entonces aquí tendría x es igual a menos 4 más 2, pero ya sé cuánto vale y, vale 3, ¿listo? Entonces x va a ser igual a menos 4 más 6, por lo tanto x va a ser igual a 2. Entonces ahí tenemos nuestra solución única. X vale 2 y y vale 3. Entonces ustedes reemplazan acá, entonces hagamos un reemplazo rápido. 2, ¿listo? Y y vale 3, entonces 3 por menos 2 da menos 6. 2 menos 6 da menos 4. Listo, ahora con el de abajo. 3 por 2 da 6, más 3 da 9. Entonces nos quedó bien. Y ese sería el método de sustitución. ¿Tienen alguna pregunta sobre algún paso antes de pasar al próximo ejercicio? Listo, chicos. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer dos ejercicios por cada método de resolución y luego ya pasamos a lo que es plantear las ecuaciones y ya lo más fácil es resolverla. Ya pueden resolverlo por el que más les guste. Listo. Apliquemos método de sustitución acá. Bueno, aquí nos queda más complicado. En las dos es igual de complicado. Entonces, pues, no. Despejemos acá que está fácil y. Entonces, de esta despejemos y. Entonces, este 5x que está sumando, pues lo voy a pasar al otro lado a restar. Entonces, ya va a ser igual a menos 5x menos 4. ¿Y ahora dónde tengo que reemplazar esa y? En la primera acá. ¿Listo? Porque si reemplazan esta misma, les va a quedar menos 4 igual a menos 4. Listo. Entonces, sería 3 por x, listo, más 2, pero el y lo voy a reemplazar por todo esto acá. Menos 5x menos 4 igual a menos 1.
Listo. Aplico la propiedad distributiva, este por este y este por este. Entonces me queda menos 10x menos 8 igual a menos 1. Listo, dejemos de este lado, del lado izquierdo las x, entonces 3x menos 10x son términos semejantes, dejo la letra y sumo los números, 3 menos 10 me da menos 7. Listo, ahora. Este menos 8 que está restando pasa al otro lado a sumar como 8 más 8 positivo. ¿Listo? Entonces al hacer esta cuenta me da menos 7x es igual a 7, ¿cierto? Entonces x es igual al 7, el menos 7 que está multiplicando lo paso a dividir al otro lado, perdón. 7 y entre menos 7, primero dividimos los signos, más entre menos me da menos, y 7 y entre 7, 1. Entonces x vale menos 1, ¿listo? Ahora, como hallo y, pues reemplazo acá. Ya tengo y despejada. Esta es la ventaja de este método de sustitución. Hallo una y la otra me queda fácil de hallarla. Entonces me dice que x vale menos 1, entonces me queda menos 5 por menos 1, menos 4. Entonces, menos 5 por menos 1 me da 5, menos 4. Y valdría 1. Y ahí tengo la solución. Entonces, x tiene que valer menos 1 y y vale 1. Comprémosla rápidamente. Entonces, vale menos 1x, entonces me da menos 3. Más 2 me da menos 1. Bien, ahora en la abajo. 5 por menos 1 me da menos 5. Más 1 me da menos 4. ¿Listo? Entonces, perfecto. ¿Listo? Siguiente método, que es el que más utiliza la gente, igualación. Entonces, ¿en qué consiste el método de igualación? Voy a despejar la misma variable, o sea, x o y en las dos, y luego igualo esos despejes, básicamente. Entonces, digamos que voy a despejar x de las dos. Entonces, ¿qué pasa si despejo x de esta primera? Entonces, 3x es igual a 14. Este 2y que está sumando lo paso al otro lado a restar. Y pues simplemente este 3 está multiplicando, pasa a dividir. ¿Y qué dividiría? Va a dividir toda la fracción. ¿Listo? Ya despejé x. Ahora, ¿qué tengo que hacer acá? Aquí también tengo que despejar x. Entonces 5x sería igual a el menos 2y. Lo paso al otro lado a sumar. Y como quito el 5, pues divido todo entre 5. 2 más 2y dividido entre 5. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Pues voy a igualar esto acá con esto acá. Entonces, simplemente tengo 2 más 2y sobre 5 va a ser igual a 14 menos 2y sobre 3. Listo. Ahora, ¿cómo quito esos denominadores? Pues voy a multiplicar en cruz. Que básicamente este multiplicar en cruz es pues este que está viendo lo paso a multiplicar acá y este que está viendo lo paso a multiplicar acá. ¿Listo? No es nada diferente a lo que hemos hecho. Entonces queda 3 multiplicado por 2 más 2y. Recuerden que tengo que multiplicar ese 3 por cada uno de estos dos términos. Y el otro lado me queda 5 multiplicado por 14 menos 2y. Entonces hago estas operaciones, me queda 3 por 2, 6, más 3 por 2, 6y. ¿Listo? 15 por 14 me da 70. ¿Listo? Menos 5 por 2, 10y. ¿Listo? Y ya aquí ya llegué otra vez a una ecuación de una sola variable de primer grado. Entonces, pues dejemos al lado izquierdo las letras. Entonces, este menos 10y lo voy a pasar al otro lado a sumar, me queda 6y más 10y es igual a 70. Y este 6 que está sumando lo paso a restar al otro lado, ¿cierto? Esto me da 16y es igual a 70 menos 6 me da 64. Entonces y, este 16 está multiplicando, lo paso a dividir. 64 y entre 16 vamos a ver que podemos sacar mitad 32, mitad 8. Y pues aquí ya podemos ver que podemos sacar octava. Octava 1 y 8 por 4, 32. Es decir que y vale 4. Y si no pueden seguir simplificando, podemos seguir sacando mitad, pero saqué octava para sacarlo rápido, ¿listo? Y ahora, pues, ¿qué hago? Ya tengo y. Como hallo x, pues me voy a cualquiera de estos dos despejes. La verdad, pues el que les parezca más fácil, este acá o este acá. Y de ahí sacamos el valor de x. Entonces, pues reemplazamos, por ejemplo, acá. Entonces, x es igual a 2 más 2 por y, que ya sabemos que vale 4. Y lo dividimos entre 5. Entonces, tengo 4 por 2, 8 más 2, 10. Dividido entre 5. ¿Listo? Me da como resultado 2. Entonces, x vale 2 y y vale 4. Reemplazamos acá, entonces, 3 por 2 me da 6. Más 4 por 2 me da 8. 8 y 6, 14. Perfecto. Acá 5 por 2 me da 10. Menos 2 por 4 me da menos 8. 10 menos 8, 2. Perfecto.
Entonces, esas serían las soluciones. ¿Tienen alguna duda sobre este método? ¿De pronto se perdieron en algún paso o todo claro, chicos? Listo, chicos. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. ¿Listo? Vamos a hacer dos de cada uno para aplicarlo. El más larguito es el de eliminación, pero muchas veces suele ser útil en algunos casos. Entonces aquí pues cambiemos, despejemos y. Entonces despejamos y entonces 5y es igual a. Entonces este 3x que está sumando lo voy a pasar al otro lado a restar. Menos 3x. Y ahora, ¿cómo me quito ese 5? Pues divido entre 5. O puedo también decir el 5 que está multiplicando pasa a dividir. Pero recuerden que tiene que dividir toda la fracción. ¿Listo? Ahora despejo y acá. De hecho, aquí ya está más fácil de despejar. Entonces, esta y la voy a pasar al otro lado a sumar. Es decir, y va a ser igual, perdón, y menos 4 es igual a 2x, ¿cierto? Lo único que hice fue esta y la pasé al otro lado a sumar. Y pues en esto y, entonces 2x, el menos 4 está restando, pasa a sumar. Listo. Entonces, ahora igual estas dos expresiones. Entonces, 2x más 4 es igual a 7 menos 3x sobre 5. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quité este 5 molesto acá? Pues lo paso a multiplicar. ¿Por qué puedo pasarlo a multiplicar? Porque está dividiendo todos estos números. Si solo estuviese dividiendo, digamos, aquí al menos 3x, así no se podría pasar a multiplicar. ¿Listo? Recuerden, tocaría o sumar esta con esta, y ahí sí ya cuando sea el denominador completo pasar a multiplicar, o podríamos, por ejemplo, agrupar a un lado las x y otro lado el término independiente. ¿Listo? Entonces sería 5 multiplicado por 2x más 4, ¿listo? Igual a 7 menos 3x, ¿listo? Te realizamos las operaciones. 5 por 2 me da 10x, más 5 por 4, 20, igual a 7 menos 3x. ¿Listo? Entonces, menos 3x va a pasar al otro lado, al lado izquierdo, bajar las variables a este lado. Entonces me queda, está restando, pasa aquí a sumar. ¿Listo? Y acá, entonces 7, y este 20 que está sumando pasa a restar acá. Entonces esto me da 13x, es igual a menos 13. El 13 que está multiplicando la x pasa a dividir, entonces menos 13, divide entre 13, y x vale menos 1. ¿Listo? Ya hay el primer valor. ¿Listo? X vale menos 1. Listo, ahora ¿cómo hallo y? Pues simplemente en cualquiera de los dos despejes, pues reemplazo. Aquí pues va a tomar este porque no tiene denominador. Entonces y sería 2 por x, que ya sé que vale menos 1, más 4. Entonces, esto me da menos 2 más 4. Y esto me da como resultado que y vale 2. Entonces, x vale menos 1, y vale 2. Reemplacemos. 3 por menos 1 me da menos 1. Esto 5 por 2. Perdón, menos 3. Se volvió a multiplicar por el 3. Listo, menos 3. Y 5 por 2, 10. 10 menos 3 me da 7. Listo, ahora acá por menos 1. 2 por menos 1 me da menos 2. Menos 2 me da menos 4. Entonces nos quedó bien. ¿Listo? Ese es como el que más se utiliza porque es sencillo de realizar. Ahora, el método de eliminación, ¿en qué consiste? Básicamente, el primer paso, tenemos que identificar cuál de las dos variables queremos cancelar. ¿Listo? Entonces, el primer paso es identificar esa variable. En este caso, yo voy a cancelar x. Entonces, primera cosa que tenemos que hacer. En las dos ecuaciones nos tiene que quedar x acompañada por el mismo número. Entonces, como ven, aquí x está acompañado por 1. Esto que se convierte en un 2. Entonces, ¿qué hago? Pues multiplico la ecuación por 2, ¿cierto? O también podría la arriba dividirla por 2. También se podría para obtener el 1 acá. Entonces me quedaría, al multiplicar esta ecuación por 2, tengo 2x. En la arriba la dejo quieta. Entonces sería 2 por x me da 2x. Menos 4 por 2 me da menos 8y. Igual a menos 10. ¿Listo? Lo único que hice fue multiplicar esta por 2 y esta ecuación que nos acaba de dar y esta anterior son equivalentes. ¿Listo? Van a ser iguales. Entonces, como ven, ya queríamos cancelar la x, ya tiene el mismo coeficiente, el mismo numerito acompañando a la x. ¿Qué nos faltaría? Que tengan signos contrarios. Entonces, pues, multiplico o la de arriba o la de abajo por menos 1. Voy a multiplicar la de arriba, digamos, ¿listo? Por menos 1. Entonces me quedaría 2x, perdón, menos 2x menos y igual a menos 8.
¿Listo? Y la abajo la dejo quieta. También puedo haber multiplicado la abajo. ¿Listo? No hay problema ahí. ¿Listo? Y ahora, ¿qué hago? La sumo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes suman menos 2x con 2x, esto se va, que era lo que queríamos. Ahora tengo menos 8y menos y, como tiene el mismo signo, se suman y me da 9y. ¿Listo? Y aquí también pasa lo mismo, tiene el mismo signo. Menos 10 menos 8 me daría menos 18. Y ya me queda una ecuación de primer grado. Entonces, este menos 9 que está multiplicando, lo paso a ir al otro lado. ¿Listo? Entonces, y, ¿cuánto va a valer? Va a valer 2. ¿Listo? ¿Y qué hago para hallar x? Pues lo malo aquí del método es que no está despejada x, entonces pues reemplazo en cualquiera de, puede ser en esta, o en esta, o en esta, en todas estas equivalentes para hallar x, pero reemplazamoslo en esta primera de acá. Entonces 2 multiplicado por x más y, pero y vale 2, me tiene que dar igual a 8. Entonces 2x es igual al 2 está sumando, pasa a restar, me queda como 6. X es 6 y entre 2, que me da 3. ¿Listo? Entonces, x igual a 3 y y igual a 2 serían las soluciones de este sistema de ecuaciones de acá. ¿Listo? Entonces, desde el principio, pues sabíamos que nos iba a dar algo, una solución única. ¿Por qué? Porque al dividir 2 entre 1 me da 2 y dividir 1 entre menos 4 me da menos un cuarto. Recuerden, si los dos primeros son diferentes, tiene solución única. ¿Listo? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes están resolviendo un sistema de ecuaciones por cualquier método? ¿Cómo saber que daría infinitas soluciones? Cuando al aplicar cualquier método les queda algo del estilo 0 igual a 0, 4 igual a 4, 3 igual a 3. Es decir, algo que es obvio. Les va a dar infinitas soluciones, pero sin cambio les da a una contradicción. Es decir, como 3 es igual a menos 2, 4 es igual a 5, no tiene solución. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna duda sobre este método de eliminación? Este es un poquito más largo, pero en algunos ejemplos sirve. ¿Por qué? Porque en algunos ejemplos podríamos tener las ecuaciones directamente así. Entonces, ¿qué pasa? Ahí simplemente sería sumarlas, nos tocaría multiplicar por nada y ya. En ese caso sí favorece el de eliminación. ¿Tienen alguna duda sobre el procedimiento? ¿Algún paso que quieran repetir o podemos pasar al siguiente? Listo, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, escríbanme ahí en el chat cuál de las dos quieren eliminar, X o Y. La que ustedes quieran y con eso procedemos. ¿Listo? Entonces, primer paso, recuerden, tenemos que escoger la variable que queremos despejar, cancelar. Listo, despejemos Y. Entonces, nos toca pues, empezar acá. Necesitamos que los dos coeficientes que acompañan a la Y queden con el mismo número. Entonces, pues aquí, ¿qué pasa? Que ninguno está por 1, entonces no nos queda fácil multiplicar. Entonces, para no complicarnos, pues, ¿qué hacemos? Multiplicamos esta por 5 y esta por ¿qué? Por 3. ¿Listo? Y así nos va a quedar el mismo número. ¿Listo? Es una especie de carita feliz. ¿Te acuerdas cuando sumábamos fracciones por carita feliz? Es algo parecido. Entonces, pues si necesito que esto se convierta en un 5, pues multiplico por 5. Y si necesito que se convierta en un 3 por un 3. ¿Listo? Y vamos a llegar a un múltiplo común. Entonces vamos a multiplicar toda la ecuación de arriba por 3. Entonces 6 por 3, 18x. Menos 5 por 3 da menos 15. Y igual a menos 9 por 3 me da menos 27. ¿Listo? Acá 5 por 4 me da 20x, ¿cierto? 5 por 3 me da 15y. ¿Listo? Y 13 por 5, 5 por 3, 15. Llevo una, 5 por 1, 5 y aquí lleva 6, 65. Listo. Entonces, aquí la ventaja es que ya tiene signos diferentes. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la sumamos. ¿Qué pasa si tuvieran los mismos signos? Acá, ay, me comí el más. Listo. ¿Qué pasa si tuvieran los mismos signos? Pues simplemente multiplico alguna de las dos por menos 1. ¿Listo? Entonces, sumo las ecuaciones. Entonces me queda 20 más 18, me da 38x. ¿Listo? Esto se va igual a, entonces tendría menos 27 más 65, bueno, hagámoslo acá rápido, 65 menos 27. Listo, entonces, de 15 quito 7 me da 8, como le presto, quedan 5, 38, listo. Y menos 30, no, sí, 38 positivo. Listo. Y pues necesito x, entonces el 38 que está multiplicando, pues pasa a dividir. 38 y entre 38. ¿Listo? Entonces x va a ser igual a 1. Ahora, ¿cómo hallo Y? Pues despejo en cualquiera de estas. Puede ser en esta, en esta, en esta o en esta. Y pues toca despejar Y de ahí. Esto es lo cansón de este método, que si ven la ventaja de igualación y de sustitución, es que la otra variable ya estaba despejada para reemplazar
Y ya, hallamos la segunda incógnita, pero acá toca, es un poquito más complicado. Entonces despejemos de esta acá. Entonces 6x, pero ya sé que x vale 1, entonces dejo solo el 6 menos 5y es igual a menos 9. Entonces este 6 que está sumando lo paso a restar al otro lado. Entonces me queda menos 9 menos 6 quedaría menos 15, ¿cierto? Y ahora el menos 5 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Listo? Menos entre menos me da más. 15 y entre 5 me da 3. Entonces lleva el 3. ¿Listo? Entonces hagámoslo prueba rápido. 6 por 1 me da 6. Menos 5 por 3, 15. 6 menos 15, menos 9. Perfecto. Listo. Acá 4 por 1 me da 4. 3 por 3 me da 9. 9 y 4, 13. Perfecto. ¿Listo? Y ese sería el método. ¿Tienen alguna duda con respecto a alguno de los métodos? De pronto. O todo bien. Ya podemos pasar a los problemas. Recuerden que cualquier duda la pueden escribir por el chat o pueden levantar la mano y activar el micrófono. Listo, chicos. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a empezar a ver problemas, cómo planteamos las ecuaciones y ya pueden resolverla por el método que ustedes quieran. ¿Listo? Ese va a ser el trabajo que vamos a hacer en esta siguiente horita. Entonces, problemas con ecuaciones 2 por 2. Voy a ponerles un problema típico que, si se dan cuenta, la mayoría de problemas imitan este tipo de problemas. Entonces, imagínense que yo voy a la tienda y quiero comprobar qué es mejor, el gansito o el chocorramo. Entonces, simplemente voy a comprar los dos. ¿Listo? Entonces, eh, Juan David, sí, Kramer hace que salga más demorado. Para mí el método más fácil, a mí me gusta mucho sustitución. ¿Por qué me gusta sustitución? Porque si se dan cuenta, uno solo tiene que hacer un despeje. Me parece el más rápido. ¿Por qué? Porque en sustitución yo despejo aquí, digamos, de esta primera X, reemplazo en la segunda y bueno, me da la segunda incógnita. Y como hay en la primera, simplemente reemplazo este valor que hay en la primera. A mí me parece más fácil sustitución por eso, porque solo tengo que hacer un despeje, reemplazar en la otra y ya sale fácil. A mí el que más me gusta es sustitución y creo que el que más utiliza la gente, el que más le gusta es igualación. ¿Listo? Y sobre Kramer, Kramer básicamente es quitar las letras, hacer columnitas de números y empezar a multiplicar diagonales. Pues es largo, pero por ejemplo, la ventaja que tiene es que se puede resolver para ecuaciones 3 por 3, 4 por 4. Pero pues en este caso solo vamos a ver 2 por 2, entonces es más demorado, sí, Juan David. Entonces estos tres son como los principales. Como les digo, el de sustitución, a veces uno lo ve a ojo, en el sentido de que ustedes ven que las variables tienen signos contrarios y el mismo coeficiente, entonces pues de una hacen eliminación y ya. Entonces imagínense que yo voy a la tienda y quiero comprar chocorramos y gansitos. Entonces yo sé, bueno, entonces voy a ponerle C de chocorramo y G de gansito. Entonces yo sé que en total, entre chocorramos y gansitos, me compré 12, digamos. Y yo sé que el chocorramo cuesta 2.700 y el gansito cuesta 2.200. ¿Listo? Entonces yo quiero saber cuál es la cantidad de chocorramos y gansitos que compré. Sí, primero, entre los dos suman 12. Y lo siguiente es que la cuenta me dio 32.000. Es decir, yo al señor de la tienda le pagué 32.000 entre chocorramos y gansitos. Entonces, ustedes cuando van a la tienda, ¿cómo hacen para sacar el total del precio que les toca pagar? Simplemente ustedes multiplican cada producto. Sí, por acá se consigue 2.700. Sí, sí, sí. Llega a poner 2.000, pero hace tanto no está 2.000. Entonces, ¿ustedes cómo hacen para encontrar lo que tienen que pagar en un supermercado? ¿Cómo saben cuánto tienen que cancelar? Simplemente ustedes multiplican el valor del producto por la cantidad que compran y así van haciendo con cada uno de los productos. Entonces, el chocorramo está 2.700, lo multiplico por C y el gansito está 2.200 y lo multiplico por la cantidad de gansitos y eso me da el total que pagué. Entonces, este es un problema típico de cualquier cosa. Ustedes van a encontrarlo con monedas, con comida, con entradas, con sillas, con todo lo que tenga algún precio, boletería, comida, así lo van a encontrar de esa forma. Entonces, las dos ecuaciones típicas son estas. La primera ecuación es del total. Entonces dicen, por ejemplo, se compraron entradas a cine eh,
VIP y estándar. Y entonces se sabe que se compraron 20 entradas en total y las de VIP están a tal, las de estándar a tal y se pagó en total, la cuenta me salió por tal. Este es el típico problema de ecuaciones 2x2. Entonces, ¿cómo me dicen que entre Chocoramo y Gansito suman 12, es decir, que compré 2 en total y me dan el que yo pagué 32.000 en la tienda y que entonces tengo que tener el precio de cada producto y ya. ¿Listo? Este es el producto, el problema típico. ¿Listo? Entonces, aquí como ven, aquí pueden resolverlo por el que quieran. Entonces, por ejemplo, aquí por sustitución queda fácil porque podría. Esta G que está sumando lo paso a restar, reemplazo la C acá y ya. Ahí básicamente sale. Entonces, este es el problema típico. Ustedes se la van a encontrar con monedas, como les dije, con productos, con sillas. Se van a dar cuenta que ya después de que uno le agarre el tiro, todas son exactamente iguales. Entonces, vamos a resolver este problema. Dice, la gráfica representa tres rectas en el plano, cuyas ecuaciones son. Entonces, tengo ecuaciones A1 por X más B1 por Y más C1 por más C1 igual a 0. Entonces, básicamente, este es un sistema de ecuaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que la C estaba acá y la pasaron acá. Pues simplemente esto también lo podría escribir como A1 por X más B1 por Y igual a menos C1. ¿Listo? Es decir, esta y esta son iguales. Básicamente le están dando tres ecuaciones. ¿Listo? Y como ven, tienen dos incógnitas. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Es una recta. ¿Listo? Entonces les dicen que les dan estas tres rectas y las grafican en el plano de esta manera acá. Entonces nos preguntan, ¿el sistema de ecuaciones no tiene solución? ¿Tiene tres soluciones? ¿Tiene solución única? ¿O tiene infinitas soluciones? ¿Ustedes cuál creen que sea la respuesta? Exacto. Es la A. ¿Por qué? Porque ¿cómo vieron cuando yo grafico ecuaciones rectas que tienen que pasar para que un sistema tenga solución? Que las tres tienen que intersectarse o tienen que cortarse en un mismo punto. Aquí se cortan estas dos, aquí de a dos y de a dos, pero no hay una en la cual se corten las tres. Si, por ejemplo, esta estuviese más arriba y se cortara acá, tendría solución única. ¿Listo? Entonces, independientemente del número de ecuaciones que tengan, resolver un sistema va a ser lo mismo, graficarlas y el punto en el que se intersectan. Entonces, la respuesta correcta sería A. ¿Listo? No tiene solución. Listo, entonces. Iniciamos con ejercicios de calentamiento, dice. Dos números, entonces pues dos números no sabemos cuáles son, pongámosle X y Y. Son entre sí como 5 es a 2. Eso en matemáticas, ¿cómo se simboliza que 5 es a 2? De esta manera, 5 es a 2. Entonces, si nos dicen que dos números son entre sí como 5 es a 2, pues se simboliza de esta manera. 5 es a 2 como X es a Y, básicamente. Listo. Si su suma es igual a 49, entonces pues X más Y es igual a 49. 49, entonces los números son. Entonces, ¿por qué método quieren que lo resolvamos? No les pregunté, ¿tienen alguna duda con lo del 5 es a 2 o entendieron esa parte? Básicamente eso es como una razón, se llama, y pues se pone, el primer número se pone en el numerador y el segundo en el denominador, ¿listo? 5 es a 2 como, entonces dice dos números son entre sí como 5 es a 2, se simboliza de esta manera. ¿Listo? Es decir, que ustedes dividen X entre Y, les tiene que dar 5 medios. Entonces, a ver, ¿por cuál? Pues hagámoslo por sustitución. Entonces, voy a despejar X de acá. Entonces, pues, multiplico eso por esto, me queda 5Y es igual a 2X. Así que X va a ser igual a 5Y dividido entre 2, ¿cierto? Y voy a reemplazar acá. Entonces me queda 5Y sobre 2 más Y es igual a 49. Entonces aquí, como este 2 no puedo pasarlo a multiplicar, pues va a sumar estas dos fracciones. Entonces me queda 5Y, aplico la de la carita feliz. Se tiene que denominar 1, 2 por 1, 2, 1 por 5Y, 5Y, 2 por Y, 2Y, igual a 49. Listo, ahora sí ya puedo pasar el 2 a multiplicar porque ya está dividiendo todo, entonces me queda 5Y. Ah, bueno, hagamos operación de una vez, 5Y más 2Y me da 7Y, es igual a 49 por 2, eso me da 98. Listo. Listo. Y ahora pues necesito despejar Y, entonces 98 dividido entre 7, listo.
Entonces, vamos a ver si... Bueno, pues acá solo podríamos sacar séptima. Entonces, pues vamos a ver si podemos sacar séptima. Séptima 1 es 7 por 1, 7, sobran 2, 7 por 4, 28. Sí. Y vale 14. Entonces ya tenemos el primer número. Listo. Y ahora, ¿cómo hallamos el segundo? Pues, como apliqué sustitución, aquí ya está despejado. Entonces, simplemente x va a ser igual a 5 multiplicado por 14 sobre 2. Entonces, aquí podría ser mitad 1, mitad 7. Y x vale 35. Ya los números. Entonces, si ustedes lo suman, me da 49. Y ahora aplicémosle la razón. Entonces, me dice que x, 35, dividido entre 14. Entonces, aquí podemos sacar séptima. Séptima 2, séptima 5. Entonces, por eso los dos son como 5, es a 2. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda sobre este ejercicio? Listo, entonces vamos a ver, ya después de que les expliqué el típico, esto se les va a hacer una boda. Dice, Pedro y María comparten una alcancía. Pedro guarda únicamente monedas de 500 pesos y María únicamente de 200 pesos. Al romper la alcancía encuentran 10.000 pesos en total y al contar las monedas ven que son 29. Entonces, pues pongámosle P de Pedro y M de María. Súper creativos nosotros. Entonces, primera cosa que me dicen, al contar las monedas son 29, es decir, las monedas que tiene Pedro más las monedas que tiene María me tiene que dar 29, ¿cierto? Esa sería la primera ecuación. Ahora, ¿cuál es la siguiente ecuación? Dice que en total encontraron 10.000 pesos en la alcancía, entonces es aplicar. Me tiene que dar 10.000, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería la siguiente ecuación? Pues, si Pedro guarda monedas de 500, entonces 500 multiplicado por qué? Por la cantidad de monedas de Pedro, más, dice que María guarda monedas de 200 pesos, multiplicada por la cantidad de monedas que tiene María, me va a dar los 10.000 pesos, como el gancito del chocorramo. ¿Listo? Es como la cuenta y entonces pues esto es el precio de cada uno multiplicado por la cantidad, más el precio del otro multiplicado por la cantidad de ese me va a dar el total. ¿Listo? Y ya me quedaría mi sistema de ecuaciones. ¿Tienen alguna duda sobre el planteamiento o les quedó claro el planteamiento? Sí, claro, dime. ¿Qué duda tienes? Bueno, y díganme, ¿por qué método quieren resolverlo? ¿Será que hay algún método fácil ahí? ¿Ven algún método o el que quieran aplicar? Yo lo haría de pronto por eliminación. Bueno, hagámoslo por sustitución, dijo Juan David. Fue el primero que avisa. Entonces, listo. Hagámoslo por sustitución. Entonces, pues, obviamente va a despejar la de abajo porque está más fácil. Entonces, por los dos. Bueno, hagámoslo por los dos para practicar. ¿Listo? Y ustedes me dirán cuál les parece más fácil. ¿Listo? Entonces, hagámoslo primero por sustitución. Entonces, pues, ¿de cuál va a reemplazar? De la abajo, ¿no? Pues porque está más fácil. Entonces, pues, despejemos la de Pedro. Entonces, la cantidad de monedas que tiene Pedro va a ser 29. Y no sé. Que el problema es la cantidad de ceros. Creen que cuando tengan ecuaciones con plata de millones, esto se va a convertir. Tengo que tener mucho cuidado con los ceros. Entonces, reemplazamos acá. Entonces me queda 500 multiplicado por P, pero ya sé que P vale 29 menos M, ¿no? Listo, más 200M igual a 10.000. Listo, entonces vamos a aplicar distributivo. Entonces 29 por 5. Te recuerdo cuando ustedes multiplican por algo que tenga cero, simplemente multiplican el número por el otro y le agregan los ceros al final. ¿Listo? Entonces aquí 29 por 5 da 145. Sí, 9 por 5, 45 da 4. Sí, 145. Y le agregamos los dos ceros. Truco para multiplicar por ceros. Listo. Y 500 por m me da 500m. Listo. Más 200m igual a 10.000. ¿Listo? Entonces, pues ya que todas las incógnitas están del lado izquierdo, pues dejémoslas del lado izquierdo. Menos 500 más 200 me daría menos 300m. ¿Listo? Igual a. Entonces, ahora, este 14.500 está sumando, lo paso al otro lado a restar. Me queda 10.000 menos 14.500 me da menos 4.500. ¿Listo? Entonces necesito la m. Entonces, pues simplemente, recuerden que pues nos tiene que dar números positivos porque estamos hablando de cantidades. Entonces me queda menos 4.500 dividido entre menos 300. Puedo cancelar aquí los ceros.
Entonces me queda simplemente m es igual a menos por menos más, 45 entre 3 da 15. Entonces María tiene 15 monedas. ¿Listo? La ventaja de la sustitución es que ya podemos hallar fácil el número de monedas de Pedro. 29 menos 15 me da 14. Entonces ya las hallé. Entonces, ¿qué me preguntan? Sobre la cantidad de dinero ahorrado, es correcto afirmar que María ahorró. Ah, bueno, entonces, pues, ¿cómo sé cuánto dinero ahorró? Pues sé que María ahorra monedas de 200, pues sería multiplicar 200 por 15, ¿no? Porque son 15 monedas que tiene ella. Después aplicamos el truco, 15 por 2 me da 30 y agrego los ceros. Ella ahorró 3000. Y pues el de Pedro, pues lo podríamos hallar también, pero lo podemos hallar de esta fórmula acá. Sabemos que la suma de los dos me tiene que dar 10.000, es decir que Pedro pues debió haber ahorrado 7.000. ¿Listo? Y si no les convence, pues simplemente multiplicamos 14 por Pedro ahorra monedas de 500. 5 por 4, 20 van 2. 5 por 2, 5 por 1, 5 y 2 que lleva 7. 7.000, ahí está. Entonces sería, la respuesta correcta sería, sobre la cantidad de María ahorró 3.000 y Pedro 7.000. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Cómo le vieron ese ejercicio? ¿Sí ven que después de que uno conoce el típico ya todos se le hacen iguales, básicamente? Listo, ahora resolvámoslo por sustitución, así rápido, ¿no? Entonces tendría 500p más 200m igual a 10.000. Listo. Y la otra ecuación sería p más m igual a 29. Entonces, pues, ¿qué voy a hacer? Pues voy a multiplicar p, voy a multiplicar p. La de abajo, quiero eliminar p, entonces voy a multiplicar la de abajo por ¿cuánto? Por menos 500. ¿Para qué? Para que al multiplicarla, justamente, se cancele con esta acá. ¿Listo? Eso sería por eliminación. Pues eso se ve como fácil por eliminación. Entonces, listo. Entonces, al multiplicarla por 500 me haría 500p más 200m es igual a 10.000. Listo. Entonces, ahora, al multiplicarla abajo por menos 500 tendría menos 500 por p, pues me da menos 500p. Listo. Ahora, m por menos 500 me daría menos 500m. Listo. Y ahora 29 por 5. Entonces 9 por 5, 45 van 4. 5 por 2, 10 y 4, 14. Y agrego dos ceros. Ahí que estaría considerando negativo, porque multiplique, listo. Entonces se va esto. Me queda menos 500 más 200 me da menos 300m. Listo, igual a 10.000 menos 4.500 me da menos 4.500. Entonces, m, pues para hallar m, simplemente el menos 300 que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces me queda menos 4.500 dividido entre menos 300. Se va, y m me da 15. ¿Listo? Y ya, así de fácil. Entonces da exactamente lo mismo por cualquiera de los dos. En este caso, pues sería como más fácil la eliminación, gastamos menos pasos. Entonces, con cualquiera de los dos, la desventaja de la eliminación es que después para hallar p, pues tocaría despejarla acá. Pues, no es tampoco tan complicado. ¿Listo? Siguiente dice, un grupo de aspirantes Un grupo de aspirantes a un cargo manifiestan entre ellos sus edades, arrojando un promedio de 27 años. Te recordamos cómo sacamos un promedio. Entonces, si ustedes quieren sacar el promedio de edad de cualquier cosa o un promedio en general, ustedes suman todos los valores y dividen entre el total de personas que hay, ¿cierto? Así se saca un promedio. Entonces, dice lo siguiente. Un grupo de aspirantes a un cargo manifiestan entre ellos sus edades, arrojando un promedio de 27 años. Entonces, pues pongámosle como S pongámosle S a la suma de las edades. Dividido entre n, voy a ponerle la cantidad de personas que hay, me tiene que dar 27 años, ¿cierto? Eso se traduciría en la primera parte. Entonces, arrojando un promedio de 27 años, listo. Dice, al revisar sus edades verdaderas, es decir, que ellos mintieron al decir esto, al revisar sus edades verdaderas, encuentran que la suma real es mayor en 2 años. Entonces, pues pongámosle esta suma F, de suma final. Dividido entre pues la misma cantidad de aspirantes, ¿listo? Y al calcular nuevamente el promedio, este es igual a 30 años. Es decir, aumenta el promedio.
Entonces, este ya es un sistema de ecuaciones, tenemos dos variables, aunque pues no se ve tan bonito como los otros. Este es un sistema de ecuaciones. Tenemos dos variables, de hecho aquí tenemos tres, si se dan cuenta, porque tengo esta suma I sería la suma inicial de las edades y esta SF sería la suma inicial, es la suma final de las edades. Entonces, como les dije en ecuaciones de primer grado, necesitamos que en este caso nos queden solo dos variables, entonces nos toca escribir este SF como un SI o al revés, para que nos queden solo dos variables. Entonces, ¿de dónde va a sacar esa información? Cuando me dicen que la suma real, ¿cuál es la suma real? SF, ¿listo? Es mayor en 12 años que la que habían dicho, es decir, que va a ser la suma inicial más 12 años, ¿cierto? Entonces, pues reemplazo, entonces tendría, la primera ecuación sería S sub I sobre N igual a 27, ¿listo? Y la siguiente sería S sub I más 12 sobre N igual a 30. Entonces, como ven, ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, o sea que tengo la suma inicial sobre N y aquí la suma inicial sobre N. Entonces, pues acá voy a hacerlo por sustitución. Ok, entonces, básicamente el problema dice que van en una entrevista de trabajo. Y entonces, lo primero que hacen ellos es, supuestamente dicen sus edades y dice que arrojan un promedio de 27. Entonces, como ellos se promedio va a ser la suma de las edades, que la llame S sub I, ¿listo? Divide entre el total de personas, que lo llame N, ¿listo? Entonces, aquí dice, un grupo de aspirantes a un cargo manifiestan entre ellos sus edades arrojando un promedio de 27 años. Entonces, la suma de las edades inicial más divide entre la cantidad de aspirantes me da 27, pero dice que al revisar sus edades verdaderas encuentran que la suma real, entonces ya la suma real pues le puse SF como de suma final, entre N, porque pues no cambió el número de personas, me da 30 años. ¿Listo? Aquí me dice, al revisar sus edades verdaderas encuentra que la suma real es mayor en 2 años que lo manifestado y al calcular nuevamente el promedio de este es igual a 30 años. Entonces nos quedan estas dos ecuaciones de acá. ¿Listo? Pero aquí tenemos tres incógnitas. Tenemos S sub I, N, S sub F, esas tres. Entonces, ¿qué necesito? Pues escribir alguna de estas tres en términos de una que ya conozcamos para que nos quede solo dos incógnitas. Entonces, justamente aplicamos la información de acá que dice que al revisar sus es verdaderas se encuentra que la suma real pues fue esta SF, es decir, la suma final, es igual a la inicial que habían dicho más 12 años. Eso es traducir esta partecita que te subrayé acá. ¿Listo? Y pues reemplazo. Entonces así me queda S sub I sobre N igual a 27. ¿Listo? No toqué esa ecuación. Y la otra, pues reemplacé esta S sub F como S sub I más 12 entre N igual a 30. ¿Listo? Entonces ya con estas ecuaciones, pues ¿por cuál la voy a resolver? Por sustitución. Entonces esta N que está dividiendo la pues se va a multiplicar. Entonces la suma inicial va a ser 27 por N. Y la voy a reemplazar acá. Entonces me queda 27 por N más 12 sobre N. Esto sobre N es igual a 30, ¿cierto? Entonces, esta n que está, como está dividiendo todo el renglón, puedo pasarla a multiplicar al otro lado. Entonces, 27n más 12, ¿listo? Es igual a 30n. ¿Listo? Ya me quedo en solo renglón. Voy a pasar a la derecha las variables, entonces dejo aquí el 12 solo. 30, este 27 está sumando, pasa a restar, 30 menos 27 me da 3n. Entonces, n va a ser igual a 12 dividido entre 3, es decir, que n va a valer 4. ¿Listo? Y vamos a ver si hay necesidad de hallar la suma. Dice, ¿es correcto afirmar que el número de aspirantes total era D, la opción de 4? ¿Listo? Y ya, esa sería la solución. De hecho, desde el principio podemos ahorrarnos esta S sub F que pusimos, como pues simplemente podría ser que como nos dicen que la suma de las edades verdaderas es la anterior más 12, pues simplemente de acá podemos poner que esto es S sub I más 12. Y ahí nos quedan dos incógnitas, que sería S sub I y N, y dos ecuaciones, y aplicamos el método que quieran. ¿Listo? ¿Les queda alguna duda sobre este? Listo, perfecto. Entonces vamos a hacer uno con geometría. ¿Listo? Y de pronto para la otra clasecita les pongo otro problemita. Listo, entonces aquí vamos a plantearlo juntos y ustedes por el método que quieran lo resuelven. ¿Listo? Dice lo siguiente. Sean A, B y C tres puntos colineales. ¿Qué significa que algo sea colineal? Que están en la misma recta. Entonces básicamente los tres puntos están en la misma recta. Listo. Tal es que B está entre A y C. Entonces digamos que aquí está el punto A. ¿Listo? Aquí está el punto C.
y B está por acá. Listo, les doy un minutico para que lo lean antes de seguir, para que entiendan lo que vamos haciendo. Listo, entonces tienen un minutico para leerlo y si quieren pueden ir desarrollándolo. Listo. Listo, entonces dice, sean A, B y C tres puntos colineales tales que B esté entre A y C. Listo. Si se sabe que sus longitudes cumplen, entonces recuerden que en geometría cuando ustedes tienen dos letras seguidas, esto no quiere decir A por C, sino que la distancia que hay de A hasta C mide 30. Y esto, 2 por A por B, no quiere decir que, pues se ve como 2 multiplicado por A multiplicado por B, pero en verdad quiere decir que multiplicamos la distancia que hay de A a B por 2. Y esto tiene que ser igual a la distancia que hay de B a C multiplicada por 3. Entonces, pues para no escribir tantas letras, pongámosle esta distancia X, ¿cierto? Y hasta Y. Entonces, ¿qué me dicen? AC, es decir, la distancia que hay de acá hasta acá, es igual a 30. Y pues si tengo dos pedacitos, entonces justamente si sumo la distancia que hay de A hasta B con la distancia que hay de B hasta C, me va a dar el total. Es decir, que la primera ecuación sería que X más Y va a ser igual a 30. ¿Listo? Siguiente dice, dos veces la distancia que hay de A a B, pero yo llamé esa distancia X, entonces 2X va a ser igual a tres veces la distancia que hay de B a C, que es Y. ¿Listo? Entonces, ahí sí, por el que ustedes quieran resolverlo, entonces apliquen el método que ustedes quieran y ya lo resolvemos, ¿listo? Bueno, y mientras lo van desarrollando, porfa escríbanme si tienen alguna duda sobre el planteamiento y lo revisamos mientras van trabajando, ¿listo?
Listo, chicos. Entonces, ¿cómo les fue con eso? Entonces, vamos a resolverlo. Entonces, resolvámoslo, por ejemplo, por eliminación. Entonces, quiero eliminar. No me interesa, no. Hagámoslo por sustitución. Se nota que me encanta hacerlo todo por sustitución. Entonces, de aquí voy a despejar x. Entonces, me queda que x es igual a 30 menos y. Reemplazo acá, entonces 2 por x, pero x vale 30 menos y. Es igual a 3y. ¿Listo? Entonces, 2 por 30 me da 60. O 2 por 3, 6 y agrego el 0. Menos 2y es igual a 3y. ¿Listo? Entonces, voy a dejar al lado derecho las variables. Entonces, este menos 2y lo paso a sumar al otro lado. 3y más 2y. Listo, entonces esto me queda 60. Es igual a 3 más 2 me da 5y. Por lo tanto, y es igual a 60. Dividido entre 5. Entonces aquí, a ver, ¿se recuerdan que podemos dividir entre 5 si termina en 0 o en 5? Entonces quinta 1. 5 por 1, 5, a 6, 1 sobre 1. 5 por 2, 10. Listo. Y vale 12. Es decir, que esta distancia de B hasta C vale 12. Y me preguntan la distancia que hay de A hasta B. Entonces, pues, si sé que en total hay 30 y aquí hay 12, pues esto va a medir 18. O si no, pues simplemente reemplazamos. ¿Por qué? Porque sabemos que X es justamente la distancia que hay de A hasta B. Entonces va a ser 30 menos 12. Y así X va a ser igual a 18. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta sería la C. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda sobre ese ejercicio o ya pasamos al último? Listo. Entonces hagamos el último ejercicio de la sesión. Entonces dice, se venden boletas para un concierto. ¿Listo? Las boletas de primera clase, entonces pues pongámosle V de VIP, cuestan el triple de las boletas general. Pongámosle una G. Entonces ahí, a medida que vayamos leyendo, pues vamos sacando las ecuaciones. Dice. Entonces las boletas de primera clase cuestan el triple de las boletas de general. Entonces recuerden el truco. Si a ustedes se les dificulta ver eso del triple, entonces simplemente hacemos una regla 3. Estas son las VIP, la general. Entonces, esto significaría que las VIP valen el triple de la general. O podemos decir por cada, digamos, esto vale 1 peso, esto vale 3 pesos. Y cruzamos. Entonces tendríamos que 3 veces la general va a ser VIP. Listo, ya tenemos una ecuación. 3 veces la cantidad de boletas generales va a ser la VIP, ¿no? No, perdón, lo que cuesta, lo que cuesta. Listo. El valor de las boletas en general es de 10.000. Entonces, pues, si sabemos que la general vale 10.000, pues reemplacemos acá. Listo. Bueno, entonces tenemos que el valor de la VIP va a ser de 30.000 pesos. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda hasta ahí de lo que hemos hecho o todo ok? Listo, gracias. Entonces, sigamos. Dice, el número de sillas de primera clase es la quinta parte, es una quinta parte de las sillas de general. Entonces, espérenme, porque acá, llamémoslo a esto. Más bien llamemos X. Entonces, X va a ser el valor de la general. Y V va a ser Y. ¿Por qué hago este cambio? Porque si se dan cuenta aquí estamos hablando de cuánto valían las sillas. Y aquí cuando dice el número de sillas tenemos que utilizar otra variable diferente porque no es lo mismo. En una estamos contando como el valor de la boleta y en otra estamos hablando de el número de sillas. Entonces esto sería 3 X por Y. Y. Listo. Entonces, X llamamos, entonces retomando, entonces X llamamos el valor de la boleta general y Y el de la VIP. Entonces ahí es, y utilizamos esta ecuación para sacar esta de acá. Utilizamos regla 3 para saber esta ecuación de acá, para ver que como la boleta VIP cuesta el triple de la general y la general vale 10.000, pues la VIP vale 30.000. ¿Listo? Entonces recuerden que estos problemas de número de sillas, de número de cosas que compran, siempre tienen el mismo formato. Entonces por eso necesito conocer el valor de cada una. ¿Listo? Entonces, ahora me dice, el número de sillas de primera clase, a esto sí llamémoslo V,
Es una quinta parte de las sillas de general. G. Entonces, nuevamente aplicamos la regla de 3. VIP general. Entonces me dice que el número de sillas de primera clase es la quinta parte de la general. Es decir, que por cada 5 de que en general hay una acá. O al revés, si hay una acá, pues hay 5 acá. Entonces cruzamos y obtenemos que 5 por la cantidad de sillas de VIP me va a dar la cantidad de que hay en general. ¿Listo? Ahora dice, si se vendieron todas las boletas y se recaudaron 80 millones, el número de sillas es. Entonces, recuerden la ecuación, ya sabemos cuánto vale la general, entonces la general vale 10.000 multiplicada por la cantidad de boletas generales, que es G, más el valor de la boleta VIP, que sería 30.000, por la cantidad de boletas VIP me tiene que dar 80 millones. ¿Listo? ¿Listo? 80 millones. ¿Listo? ¿Y ahora dónde saco la otra ecuación? Pues la otra ecuación simplemente sería esta acá, que la cantidad de sillas de VIP es un quinto de la de general, ¿listo? O que la de general es 5 veces la cantidad de VIP, ¿listo? Entonces estas dos serían las ecuaciones del sistema. Entonces, pues aquí fácil, pues ya tenemos despejaje, utilicemos sustitución, entonces sería 10.000, esto multiplicado por G, que vale 5 veces la cantidad de sillas VIP, más 30.000 por V es igual a 80 millones, ¿listo? Entonces desarrollamos esto, 5 por 1 me da 5, ¿y cuántos ceros agrego? 1, 2, 3, 4. De 50.000 V más 30.000. V es igual a 80 millones. Entonces, pues bueno, estos son términos semejantes, podría sumarlos, me daría 80.000. V es igual a 80 millones, ¿cierto? Entonces, como necesito la cantidad de sillas VIP, pues simplemente voy a, este 80.000 que está multiplicando, lo voy a pasar a dividir al otro lado. Entonces me queda 80 millones dividido entre 80.000. Entonces se va este 0 con este 0, este con este, este con este, este con este. Puedo simplificar el 8 con este 8 acá, que me queda 1. Es decir que PI yo 1, 2, 3 ceros. Entonces, es decir que en total hay 1000 sillas VIP. Entonces, vamos a ver qué nos preguntan. El número de sillas es. Entonces, ya tenemos las VIP. Entonces, pues para hallar el número total de sillas sería sumar las VIP con la general. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la cantidad de general? De acá. Entonces, nos dice que la general es la cantidad de sillas de general es multiplicar por 5 la cantidad de sillas que tengo en VIP. Entonces, general sería 5.000. Sumo 5.000 de general más 1.000 de VIP y me da como resultado 6.000. Entonces G más V igual a 6.000. ¿Listo? Y ese sería el resultado. Entonces la respuesta correcta sería la A. ¿Listo? Este es yo creo que el más complicado porque primero pues toca hallar una cosa, que es el valor de la boleta VIP y ya después se vuelven el típico problema que les había mencionado. ¿Tienen alguna duda sobre este ejercicio? Listo, chicos, entonces hasta acá sería la clase. Voy a dejar la grabación. Listo, hasta acá.